para no interrumpirla, ¿ya? Sí. Sí. O si la... Perdón, dale. No. Es que ya, yo igual como que piensen que con la Clau somos estudiantes de quinto, tampoco es como que guau, que seamos secas y toda la cuestión. Yo en verdad me esforcé estudiando, pero si no la puedo responder ahora ya, me comprometo de aquí a 2 horas más tenerles la pregunta respondida, ¿ya? Porque de verdad que a veces no sé, o me cohibo o no me acuerdo, ¿ya? Y cólico igual es un tema pesadito. Sí, ¿para qué les voy a mentir? Yo creo que hay, no sé, es todo un mundo ese güey. Ya, así que... Ya, Vale, amiga, con todo el fa. Oye, Consu. Consu. ¿Qué? Que iba a apagar la cámara, pero te sigues viendo. ¿Dónde me veo, weón? ¿Me estoy viendo? Sí, porque sales doble, como que estáis hablando por algo y la cámara está en otro lado. Ya, muchas gracias, amiguita. Ya. Estoy en el Creo que computador. te ves desde el PC. Sí. Ese es mi... Ay, qué vergüenza, soy como los profes. Oye, yo no te veo. No, sí, no. Ahora sí te veo. Ahora no me van a ver. ¿Qué vergüenza soy como los profes? ¿Qué vergüenza hay con los profes? Ninguna son todos. Todos maravillosos. Ya, pero yo quería, bueno, antes quería partir con se me traspapeló ahí, pero quería partir con el repaso de gastrointestinal, porque igual para el cólico es súper necesario un repaso, ya, pero voy a partir con esto primero, ya. Ahora no me veo, ¿cierto? Alguien que me diga que no me veo. No, ahora no te ves. No, no te ves. Ya, bacán. Ya, entonces, bueno, yo ahí les pongo cólico entre comillas porque uno siempre como que lo mal llama cólico al final porque no es un problema de colon, sino que es un problema que puede ser incluso el dolor cólico se puede generar por lugares que no están ni siquiera relacionados, entre comillas, con el sistema gastrointestinal, ¿ya? Sino que el cólico se basa en sí en una alteración de la motilidad y la velocidad del tránsito del sistema gastrointestinal, acompañado de un conjunto de alteraciones sistémicas que además tiene manifestación clínica, que es el edema del abdomen agudo, ya que es el síndrome que nosotros llamamos, que además se llama cólico, ¿ya? Y esto tiene en sí 3 tipos como de dolores, se podrían, si los pudiéramos clasificar, ya que está el dolor cólico, que ese es discontinuo, es como, yo siempre lo tomo como si fuera el dolor de la menstruación, ya, quizás ahí las mujeres quizás puedan entender, que es un dolor que viene y va, que no es constante siempre, ¿cierto? Que puede, como que de repente te viene y como que, bueno, que se acaba el mundo, como que no querés nada, y puede ser, por ejemplo, de alta intensidad, que es el momento en que ya no querés nada, o puede ser de baja. Y ahí las intensidades también pueden ser altas o bajas, ese es un dolor cólico. Y es discontinuo, no es todo el día, sino que es en un momento y después se va. ¿Ya? Y también tenemos el dolor que es espungitivo, ya que es un dolor continuo, que es un dolor que está todo el día, casi todo momento, ¿ya? Y este es el dolor más expresivo que hay, que por ejemplo podría ser una distensión gástrica, por ejemplo, ¿ya? Y el dolor sordo, que es de baja intensidad y el caballo puede tolerarlo. Está como incómodo, pero hay una expresión leve, ¿ya? Y aquí, nosotros si pudiéramos caracterizar y poder como un poco clasificar el dolor cólico, o sea, el cólico en sí lo podríamos definir entre segmentos anteriores y posteriores, ¿ya? Segmentos anteriores los definimos como, por ejemplo, el estómago, todo lo que es intestino delgado, ¿ya? Y es porque estos presentan poca tolerancia a la distensión. Después vamos a ver un poquito de repaso de anatomía para que sea más fácil entenderlo, ¿ya? Y estos son obviamente más dolorosos por un tema de capacitancia y de lo que tienen, ¿ya? Y en posterior, es todo lo que hablamos de colon, sistema gastrointestinal mayor, colon mayor, ¿cierto? Etcétera. Entonces estos son dolores más, se podría decir como de menor intensidad, ¿ya? Que es como más parecido al dolor que yo le he explicado sordo, ¿ya? Pero son de mayor duración, porque al final, en el momento en que tú partís el, como entre comillas, cólico, hasta que llegáis al que sea un cólico ya, no sé, para cirugía, muchas veces no es siempre así, acuérdense que esto es biología, no es matemática, ¿sí? No es siempre así, puede pasar harto tiempo, entre comillas,
para que llegue a ser una cosa ya más sistémica. ¿Ya? Yo aquí les pongo que es como el number one de todos, porque si bien la casuística no es mucha, ¿cierto? Nosotros generalmente vemos más casos de locomotor, ¿cierto? De respiratorio o cardiovascular, y acá les pongo que no supera el 10 a 15%, ¿ya? Pero sí es una de las causas número uno de muerte en caballos, porque cuando hay cólico, generalmente, no sé si generalmente, pero sí puede causar la muerte al caballo. No es como, por ejemplo, no sé, pues, a ver, ¿qué puede ser algo? No sé, una lesión, no sé, una tendinitis. Generalmente eso no causa la muerte del caballo, ¿ya? Generalmente. Y también es la razón número uno de la urgencia en clínica. O sea, siempre es como, de hecho, en las clínicas que yo he podido ver, hay como todo un protocolo para cólico. No así quizás para otras afecciones, pero para cólico tienen todo establecido con la cantidad de personas para cada cosa que después vamos a ver en el tratamiento, y cada uno tiene como un lugar establecido para hacer, por ejemplo, la sonda nasogástrica, no sé, la palpación, etcétera. Todo está súper establecido porque es súper importante. ¿Ah? ¿Qué? ¿Vale? Espera, que es súper bien. ¿Qué? No escucho nada. No, seguramente se le abrió el micrófono. Sí, parece, perdón. Ya. Bueno, y también yo le digo el número uno porque todos los caballos, sí o sí, ya sea muy leve, como que ni siquiera lo notó, van a tener un episodio. Eso igual es estadístico, yo no sé de dónde lo sacó el profe que lo escuché, ya, pero sí o sí van a tener un episodio cólico en su vida, ya. Entonces todo esto hace que sea muy relevante para los médicos veterinarios. Hoy, ahí tengo una falta de ortografía, lo siento. Ya, y bueno, la prevalencia del cólico puede ser alta, 10%, y la mortalidad es baja en sí. Eso habla de que hay cólicos que son, no sé, por ejemplo, una pequeña impactación, que al final, o un enterolito que es chiquitito, que puede generar un dolor cólico, pero se va a resolver rápidamente, ¿ya? Tengo una pregunta. Y si la tiramos por el final, cosa que no, porque si no, o que me voy a alargar mucho, creo yo. Bueno, es que es muy corta en verdad. Cárdale. Que si se llama cólico solo, o sea, solo cuando se implanta el proceso obstructivo o siempre, como cuando hay, no sé cómo explicarlo. Se me... Dale, no, que no te escuché. Que si se llama cólico solo cuando ya se implantó el proceso obstructivo o se empieza a llamar cólico desde el principio. O el síndrome, me refiero a la crisis. Es que mira, vamos a ver un poco en fisiopatología, pero en sí un dolor cólico puede ser, el toma agua fría, ¿cachai? Genera vasoconstricción y tuvo un dolor cólico, ¿cachai? Puede ser una fractura de pelvis que te genere un dolor cólico, no necesariamente un síndrome, pero sí, cuando ya habláis de síndrome de abdomen agudo, como que igual tiene que haber un compromiso, pero hay cólicos que son, por ejemplo, no sé, pues puede ser que se monte colon mayor en el ligamento nefroesplénico y eso se va a salir al tiro, entonces como que es difícil establecer bien como que es un cólico, pero es una suma de factores que te van a generar todo el compromiso. Ya cuando hay un compromiso sistémico y todo eso, que ya es porque no controlaste el cuadro y ahí generalmente se van a cirugía y cosas así. No sé si me explico. ¿Chan? ¿No? Sí, ahí contestó por el chat. Te puso que gracias. Ya, bueno. Y acá está un poquito de lo que es la anatomía funcional que yo les quería mostrar. Ojalá se vea bien, mi computador se ve bien. Ya, pero aquí en el estómago yo les puse varias cositas, que ya están en el hipocondrio izquierdo, dentro de ese espacio intercostal y todo. Pero a mí lo que me interesa, y en realidad la anatomía general del equino, que siempre nos dicen como que predispone la anatomía intestinal porque tiene ciertas cosas, y entonces aquí vamos a ver como algunos puntos importantes que predisponen a que se genere el cólico, ¿ya? El desplazamiento de vísceras, ya sea impactaciones, hernia, atrapamiento, estrangulaciones, torsiones, vólvulos, etcétera. ¿Ya? Entonces, y en realidad es súper relevante que nosotros sepamos la anatomía gastrointestinal porque para entender cómo se desarrollan los cólicos es que necesitamos saberlo, ¿ya? Miren, hay una página que les voy a dejar después, que es esto que tengo acá a la derecha abajo, que es el Glass Horse. Ya el Glass Horse te muestra muchos tipos como videos, ¿cachai? Súper bonitos 3D de la anatomía y también te muestra como el proceso de cólico en sí. Te va mostrando, por ejemplo, que vamos a ver después
¿cómo se llama esto? Digamos, después una obstrucción, me parece que es, o un desplazamiento, no me acuerdo, de Conan. ¿Ya? Eso vamos a verlo ahí, pero es súper buena página para que entender el cólico y la anatomía, ¿ya? Porque a menos que vean, no sé, por lo menos yo, a menos que vean un caballo abierto, me costó mucho entender lo que es la anatomía, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos que está cargado al lado izquierdo y todo, ¿cierto? Acá lo interesante y lo importante es la capacitancia que tiene el estómago, ¿ya? Eso es súper importante, ya sea para el sondaje nasogástrico y para que nosotros también establezcamos la nutrición, lo que va a alimentar, la ración diaria, y porque a veces los caballos, no sé, pues se comerán 8.000 litros, perdón, 8.000 kilos de comida, y eso igual tiene que ver con la capacitancia que nos puede generar el cólico, ¿ya? Entonces, el estómago tiene cuatro partes bien definidas, que son interesantes saber, que es el cardias, que está más dorsal, igual que el fondo, que lo podemos ver acá, no sé si ven mi cursor, pero aquí está en la parte no glandular, y acá abajo, aquí está, a la llegada del esófago, el cardias, ¿ya? Y tenemos el cuerpo del estómago, que está más ventral, y la región pilórica, que es donde vamos a pasar después al duodeno, ¿ya? Otra cosa acá importante es, por ejemplo, el cardias, ¿ya? El cardias es un esfínter muscular súper fuerte y que impide que el caballo vomite, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes están en la semana vetera, nosotros, incluyéndome, estamos en la semana vetera y está ese bidón de 5 litros que tenéis que tomarte entre 10 compañeros, ¿ya? Que es lo primero casi que uno hace después, vomitar. Imagínate si ustedes no pudieran vomitar. Yo tenía un amigo que no podía vomitar y cuando se curaba era ya una cosa que hace el estómago, una de sus funciones, en el fondo es protección, ¿cierto? Entonces, no podéis vomitar y por lo tanto eso es una parte de los factores que predisponen a que esto se desarrolle, que se desarrolle el cólico, ¿ya? Como no permite que el caballo vomite, impide que cualquier distensión en el estómago, ¿ya? O en las primeras porciones en general del intestino incluso, no va a tener muchos lugares donde se vaya a descomprimir, ¿ya? Por eso nosotros hacemos el sondaje nasogástrico para poder descomprimirlo. ¿Ya? Otra parte importante es el elemento menor, ya el elemento menor hay estructuras importantes como ¿cómo se llama esto? El ligamento hepatogástrico y el hepatoduodenal, ya esos son relevantes, en realidad no tanto para el cólico, pero sí son relevantes saberlos. Y están los ligamentos que es el gastrofrénico y el gastroesplénico, ¿ya? Es relevante, por ejemplo, el que sí es importante es el aumento mayor, ya que el que yo tengo aquí casi último. Porque ese tiene algo que se llama una bursa mental, ya que eso es como, nace desde la curvatura mayor del estómago y llega hasta el páncreas, ¿ya? Y ahí está la vena porta, como que se inserta, en verdad, ya, eso es demasiado técnico, perdón. La bursa mental, lo que es importante de esa bursa es que es un fondo de saco ciego, y es la única entrada para este fondo de saco ciego, entre el foramen de la vena cava y la porta, pero eso también da lo mismo. Lo que es importante es que este foramen es un punto débil. ¿Por qué es un punto débil? Ya, porque en este sistema se pueden atrapar vísceras, ya en este fondo de saco ciego. Entonces, generalmente son de intestino delgado, ya, y van a caer en este fondo de saco ciego, y es muy probable que se estrangulen. Ya, por eso es súper importante. Y este es otro factor que hace que el sistema digestivo se predisponga a lo que es el atrapamiento del foramen epiploico del intestino delgado. ¿Ya? Y aquí lo típico, que siempre hemos hablado, que es la gradientes de pH y úlceras. ¿Ya? Que eso es relevante porque es relativamente, entre comillas, frecuente en los cólicos estas úlceras gástricas. ¿Ya? Y el estómago acá es importante, y por eso les puse esta imagen del estómago de arriba a la derecha, ya que es porque, por ejemplo, hay una parte que es de epitelio glandular, que está abajo, ¿cierto? En la región pilórica. Entonces, por otro lado, por arriba tenemos un epitelio escamoso, y el epitelio escamoso comúnmente se va a ver afectado por úlceras gástricas, ¿ya? Y uno de los principales factores para que se generan esto es que se pierde la gradiente pH que hay en el estómago. Generalmente, el pH de la porción de abajo es mucho más ácido, y por lo tanto, si nos acercamos al fondo, tenemos un pH más neutro. ¿Ya? Entonces, cuando hay ayunos prolongados, que es muy común encontrar, por ejemplo, pasamos de tener caballos que comían pasto todo el día a tenerlos en una pesebrera y darle comida 2 veces, ni siquiera 3, en un estado, entre comillas, ideal, al día. Entonces, eso es importante porque nos va a generar úlceras gástricas generalmente estos pacientes, porque estos caballos, vamos a ver después la fisiología, están todo el rato secretando ácido y bilis.
¿ya? Y también otra cosa que es importante es los antiinflamatorios no esteroidales. No sé si alguien podría decirme por qué, que está relacionado con los COX. No sé si alguien quiere, si no, ahora mismo lo puedo explicar. ¿No? Ya, bueno, no importa. La cosa es que los AINES, generalmente el que se pone cuando uno ve un dolor cólico es el fluoxetine de meglumine, son como generalmente ese tipo de AINES que se ocupan. El problema de eso es que cuando tú tienes una cascada de inflamación, ya pasamos de ácido araquidónico a las ciclooxigenasas, nos vamos a ir por ese lado, ya la ciclooxigenasa, el AINES lo que hace es inhibir en el fondo que esa ciclooxigenasia se generen. Esta se genera, por ejemplo, está la COX-1 y COX-2, ¿ya? Lamentablemente el fluoxetine de meglumine lo que hace es que solamente, o sea, como que inhibe las dos, ¿ya? Y el COX-1, por ejemplo, tiene facultades de tener, ¿cómo se llama esto? Es fisiológica, ¿ya? Tiene cosas bastante importantes, funciones bastante importantes. Entonces, nosotros necesitamos, para ocupar generalmente a un antiinflamatorio no esteroidal, es mejor ocupar un COX-2 selectivo, ya que es, por ejemplo, el Spirocoxib, que es el Previcox, ya que es súper bueno y aparte que la dosis en caballo es súper baja. ¿Ya? Eso es importante. Busquen en internet en realidad a AINES y ciclooxigenasa y les va a salir súper explicado lo que es. ¿Ya? Duodeno. Ahora voy con el duodeno. En general no hay mucho que importante. Yo aquí se los puse y aquí les puse la imagen del Glass Horse. Ya, como que lo único importante es el ligamento duodenocólico, o sea, en realidad no tiene como mucha relevancia, ya como que no es como que vaya a prevenir algo, o sea, como a predisponer tanto algo, ya, pero es importante para cirugía en general, porque los mesos son bastante cortos, ¿ya? Y hay uno, uy, la imagen es súper mala, pero es la que pude sacar, ¿ya? Bueno, el DIY igual es importante y yo de hecho después les puse silla. Después les puse silla. El DIY es importante porque, por ejemplo, tiene un meso súper largo, ya súper largo, es de como 50 centímetros. Y de hecho, el DIY es súper largo, ahí como yo les pongo también, tiene 17 a 30 metros. De hecho, cuando hacen necropsia es como que esa cuestión se sale, es como cuando se te cae una maruchan, así como que tú ves como que se cae todo, así tal cual, ya como cuando se cae una maruchan. Y lo que hace que sea un mesoyeyuno largo es que predispone a tener torsiones, válvulas en esa zona. Ya, y por ejemplo, a veces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Ya, lo que está pasando aquí, en la primera imagen arriba a la izquierda, vemos una laceración de ese meso, ¿ya? Entonces, después va a entrar un poquito de intestino, ¿cierto? Va a seguir entrando intestino. Ya esto es lo que puede pasar. Esto puede generar un cólico. Va a seguir entrando intestino. Sigue entrando intestino. Que se empieza como a distender. Ya eso genera dolor. ¿Ya? Y acá se empieza a generar isquemia. Y acá isquemia ya está empezando a necrosarse. Ya. Entonces, este es un proceso que se supone que otra de las cosas que predispone el tener este ayuno tan largo y estas laceraciones. Ya es como otro punto crítico. ¿Ya? Entonces, después vamos a hablar un poquito de esta fisiopatología, ya lo de la isquemia y toda esa cuestión. ¿Ya? Ilion. Bueno, Ilion en realidad no tiene como tanta importancia para mí, o sea, bueno, no, se los dejo ahí, pero está el ligamento ileocecal, ahí lo ven en Ilion. ¿Ya? Ciego. Ya, bueno, el ciego está súper desarrollado, bueno, ahí lo pueden ver, es súper grande, en general, esto está al lado derecho del equino. Ustedes cuando escuchan, cuando van a escuchar, lo pueden escuchar la válvula ileocecal. Ah, miren, perdón, el ilion sí tiene algo interesante, perdón. Hay una papila que protruye dentro del ciego, ¿ya? Y esa papila permite que los alimentos no se devuelvan, ¿ya? Hacia el craneal. ¿Ya? Eso es algo importante. ¿Ya? Entonces está bien desarrollado y su base, por ejemplo, se empieza a extender hacia craneal. Ya ustedes lo van a ver como que el ciego empieza muy bien arriba y después se cae yéndose adelante hacia craneal del caballo. ¿Ya? Miren, si ven mi cursor, ya acá está la cabeza del caballo. Y aquí está el ciego, pero acá está el potito del caballo. ¿Ya? Y bueno, el cuerpo está íntimamente relacionado con el colon ventral derecho,
a través del ligamento seco cólico. ¿Ya? Eso. Ya. Colon mayor. Este igual es relevante, es bien importante. Después vamos a ver por qué. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver que miren toda la capacidad que tiene. Ya después vamos a ver aquí cómo cambian ¿cómo se llama esto? Los diámetros. Ya que eso ahí vamos a ver y después vamos a cachar porque eso es importante. ¿Ya? Bueno, entonces está bien definido. Se puede ver colon ventral derecho. Que aquí lo vamos, pucha, no se ve mucho la imagen, pero todo eso está en Glassforce. Lo pueden ver en Glassforce. La imagen ahí les va mostrando casi que parte por parte del sistema digestivo. Ya, pero está definido en 4 porciones que son colon ventral derecho, colon ventral izquierdo, colon dorsal izquierdo, colon dorsal derecho. ¿Ya? Y aquí vamos a ver. Ya. En una primera parte, entonces, tenemos unos cambios de lumen y diámetro súper marcados. Ya, súper marcados. Y, por ejemplo, acá hay uno de 25 centímetros, después la flexura pélvica. La flexura pélvica es otro punto súper importante. Piensen que pasamos de 25 centímetros, ¿cachai? A 9 centímetros, y después pasamos a 50 centímetros, ¿cachai? Entonces, todas esas operaciones van a ser como cambios en todo lo que, o sea, como que va a predisponer a que hayan algún tipo de impactación, etcétera. ¿Ya? Y la más común, y que de hecho se puede palpar, es la impactación de la flexura pélvica, ¿ya? Y esa causa como todos los signos de cólico que después vamos a ver, ¿ya? Y después también vamos a ver un video de palpación, si es que me resulta, ojalá me resulte, para que ustedes puedan ver, ¿ya? Otro factor en cuanto a la anatomía del colon es que no posee meso. Y vamos a ver, de hecho, aquí. Sí, vamos a verlo aquí. Bueno, no posee meso, entonces eso es relevante porque no hay nada como, entre comillas, que lo sostenga a la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces está como libre. El único meso que hay es un meso que... ¿cómo se llama este meso? ¿Cómo se llama meso? Yo lo puse aquí. Espérense. Meso. Oh, mentira, no, que no lo puse. Bueno, se me olvidó el nombre del meso. Ya, pero hay un meso que lo tiene. Ya que lo tiene. Aquí vamos a ver entonces un desplazamiento del colon como que miren, acá les voy a explicar, mejor se los muestro. Y acá está el colon, ahí está la flexura pélvica, ojalá me vean. Ya, aquí el video, todo este video, Glassforce, otra vez. Ya, todo este video va girando. Entonces, la flexura pélvica, o sea, acá está la flexura pélvica, ya, colon mayor izquierdo. Y miren la flexura pélvica cómo se empieza a doblar. Síganme acá, síganme con el cursor porque puse mal la imagen, ¿ya? Aquí, a la izquierda. ¿Ya? Entonces empieza a doblar, sigue doblándose, ¿cierto? Va a empezar a pasar hacia adelante, hacia craneal. Acá está la cabeza del caballo. Y aquí empieza a pasar, ¿ya? Fíjense cómo dio la vuelta y ya está llegando al ciego. Este es el ciego. ¿Ya? Ahí está el estómago. ¿Ya? Entonces empieza a pasar hacia adelante. Miren cómo va pasando hacia adelante y se da toda la vuelta. ¿Ya? Y después vemos que se empieza a distender. ¿Ya? Eso es un poquito lo que pasa con esto. Pues de hecho también está... a ver si se ve bien. No se va a ver bien. Escucha. A ver si tengo alguna foto buena. No, ya, pero filo. Miren, lo que pasa mucho con el colon... aquí no se ve. Ojalá me vean mi curso. Sí, se ve. Ya, bueno. Entonces aquí este colon de repente se monta aquí, ahí arriba, en el ligamento nefroesplénico, ya que une el riñón con el vaso. ¿Ya? Y eso es bien interesante porque ustedes también lo van a poder palpar, porque generalmente como que se debiera sentir un poquito el vaso, así muy poco, como una gualetita, ¿sí? Y se puede sentir la parte caudal del riñón. ¿Ya? Entonces si se te monta un colon ahí, ustedes van a sentir el tiro, bueno, la gente que sabe palpar, porque eso que nosotros podemos sentir y todo es bien difícil ya, pero en el fondo se puede sentir lo que es como una distensión, algo que no debería estar ahí, que tú sabes que anatómicamente no debería estar, está. ¿Ya? Entonces eso es bien relevante. ¿Ya? Bueno, terminando ya casi con el repaso anatómico, bueno, aquí tenemos
Esto también es relevante porque se genera un cuello de botella. Ya nosotros pasamos, por ejemplo, pasamos de tener todo lo que yo les contaba del colon mayor, que es súper amplio, súper grande de diámetro, pasamos a tener un cuello de botella súper chiquitito. Pues, entonces, el paso de alimento ahí es complicado y de hecho se generan como lo que se llaman enterolitos. Como que esa parte generalmente como que un poco predispone a los enterolitos o a la impactación. ¿Ya? Y por último, chucha, estaba hablando de esto yo, perdón. Lo siento, pero de esto estaba hablando yo. ¿Ya? Y el recto. ¿Ya? Muy importante que antes de palpar, previo al palpar, ustedes por un tema de que tienen que ver, de que igual ustedes están trabajando con clientes y al final tienen que fijarse bien como en cuanto a ética veterinaria o cosas así. Fíjense antes de palpar cómo está el ano del caballo. Si tiene sangre o algo así, pucha, tengan ojo, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poco de los factores predisponentes. Ya, yo les puse aquí las 8 maravillas, porque son factores anatómicos que ya les he contado, ya que son el cardias, fuerte que predispone a cólico, foramen epiploico que predispone a cólico, el estómago, ¿cierto? Acá, como yo les decía antes, pues, un caballo encerrado todo el día, que se le haga comida con suerte un par de veces al día, antes los caballos pastaban todo el día, ¿cachai? Entonces eso genera alteraciones importantes en cuanto al gradiente pH. Ya, el mesoyeyuno largo, ¿cierto? Que fue las fotitos que vimos, ¿ya? El colon mayor con su flexura, sus cambios de diámetro, ¿cierto? El también que está libre, que es después el video que vimos que pasa el desplazamiento, que se da como toda la vuelta por el intestino, ¿ya? El colon transverso, que también hay una gran disminución del lumen. Y bueno, los cambios bruscos y drásticos en el diámetro del lumen intestinal. Eso es como todo lo que siempre nos dicen, no, es que el sistema digestivo predispone al cólico, ya es por eso. Pueden haber más, pero yo la verdad es que encontré esas y siento que igual esas son como yo las que he escuchado. Ya. Acá, bueno, esto lo pasó el profe en su clase, ya que son las típicas características fisiológicas que dicen relación a la alteración de tipo hormonal y tipo nervioso, que es de denotación gástrica, que es lo que yo les contaba un poquito de que son constantes productores de bilis y toda esa cuestión, y que aparte que generan úlceras por toda la cuestión de que no pueden vomitar, etc. ¿Ya? Y otras cosas más. Ya. Acá, no sé si se acuerdan de Ray cuando nos hablaba en la clase de fisiología que, de los deportistas. Ya, antes de explicarle esto, es como cuando, ya un ejemplo, usted al inicio de la cuarentena, la gente que no hacía deporte empezó a hacer deporte, y al principio de la cuarentena estaban como, perdón la expresión, pero pa'l hoyo, porque como que no, hace tiempo que no hacían deporte y empezaron a hacer en la cuarentena, entonces como que estaban, como que terminaban muy mal físicamente, la frecuencia cardíaca 8000 y toda la cuestión, y ahora quizás, con un par de meses después, ya su tono vagal se fue entrenando, ¿ya? Entonces, como es lo mismo que pasa en los caballos, ¿ya? Todo lo que es el tono vagal, por ejemplo, ya miren, por ejemplo, acá dice aumentando permanentemente su flujo vagal, hace que el caballo aumente la motilidad, ¿cierto? Porque es como cuando ustedes van, es un ejemplo que también yo lo veo en mí, que, o sea, bueno, nosotros los humanos, que en el fondo tú cuando aceleráis tu metabolismo y toda la cuestión es porque igual tenéis como, cuando vais a hacer ejercicio, como que vais más al baño, ¿ya? Y eso es porque el tono vagal, que es el que hace que se te baje la frecuencia cardíaca y toda esa cuestión, hace que te aumente la motilidad, ¿ya? Y por ejemplo, el caballo siempre tiene que estarse entrenando para que vaya modificando su tono vagal, ¿cierto? Toda esa anomalía fisiológica del corazón que después generan y todo eso, ¿ya? Entonces, y eso es para contrarrestar todo lo que es como el simpático. Siempre hay este juego entre el parasimpático y el simpático, ¿ya? Entonces, bueno, acá también sale lo del aumento del tono vagal, va a ser que aumente la motilidad gastrointestinal y hace que haya una mayor probabilidad de presentar alteraciones gastrointestinales. Y eso es porque van acelerando el intestino todo el rato, ¿ya? Y eso hace, por ejemplo, no sé, pues, algo que tenía que digerirse de mejor manera pasa directo, no sé, a colon, ¿ya? O cosas así, ¿ya? Acá, factores de manejo. Todo lo que tiene que ver con la relación con el hacinamiento, que es lo que yo les contaba, por ejemplo, del tema de cómo se llama esta cuestión de que pasamos de tener caballos en praderas a tener caballos hacinados, ¿cierto? Súper estabulados, que en el fondo, no sé,
pasan de entrenar después a la pesebrera, a veces en algunos casos, o a corrales, que eso es un poquito más normal dentro de su naturalidad, ¿ya? Y la medicación, que son los tratamientos previos que nosotros usamos en caballo, ¿ya? Eso es importante. Perdón. ¿Ya? Y los antiparasitarios. Esto puede ser porque o le dieron mal el antiparasitario o porque no le dieron antiparasitario simplemente. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, lo que nos hablamos en parásito infeccioso, del cólico tromboembólico de Strongylosis vulgaris, ¿ya? Puede ser también ejercicio excesivo, cambios de la dieta, la gente de repente le compra, no sé, pues por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, restos de feria o subproductos de molinos, no sé. Y ahí eso es bien importante. El manejo del agua es vital. Y ahí no sé si a ustedes les contaron la historia, Godoy creo que es el que la cuenta, en Semio, y que dice que él tuvo un caso de cólico que el caballo, puta, murió, ¿cachai? Y era porque supuestamente, creo que habían, ¿cómo se llama esto? Creo que era 18 de septiembre y el gallo le dejó comida al caballo. Le dejó caleta comida, el caballo tenía comida para cuando quisiera, ¿ya? Y después se le dijo ya, pero, o algo así, no me acuerdo bien la historia, pero ¿y el agua? Y claro, pues no le dejó el agua. Entonces el agua es vital. Y el manejo de agua también es vital. No puede ser un agua cualquiera, y no me refiero como que le compren agua, sino que me refiero que el agua no puede estar sucia. De hecho hay un meme, creo que es como, no tomes del agua que el caballo no toma, o toma del agua que el caballo toma porque está bien, está bueno, ¿ya? Y bueno, cambios de conductas por la estabulación, la estereotipia, los tragadores de aire, etc. Yo que les puse a razas fina sangre carrera, porque a mi parecer, o por lo menos lo que yo he escuchado, es bien prevalente en esa raza. Bueno, también hay más, la raza como por ejemplo árabe también tiende, etcétera, cosas, pero por el tema del hacinamiento que yo les contaba, los fines de sangre carrera y por la alimentación que tienen, yo he visto hartos cólicos por eso. No soy la madre del cordero, pero lo he visto. Ya. Hoy debería haber traído agua. Ya. Bueno, independiente, esto lo cité tal cual de lo que pone el profe, independiente de lo que es lo que origina el síndrome cólico, la causa importante, la causa será, perdón, importante siempre y cuando sea capaz de producir el fenómeno oclusivo intestinal. Como que el profe dice que si no la causa, como que no importa, como que no es tan relevante, pero igual, no sé, yo discrepo un poco de eso, pero sí, eso es lo que dice, ¿ya? Bueno, dice ya que si alguna de esas causas no hace una oclusión intestinal, la verdad no tiene importancia. El problema de sepsis, ileos, que vamos a ver después la sepsis y eso, viene cuando se ha generado el cólico, cuando el cólico se forma un cuadro oclusivo. Eso es real, pues cuando tenés un cuadro oclusivo y empiezan a generarse cosas de inflamación y todo eso, y distensión. Sí, es verdad, pero igual los otros cólicos como que yo siento que igual importan. Pero bueno. Otras causas que pueden dar cólico que no están relacionadas específicamente con ¿cómo se llama esto? Con sistema gastrointestinal, son la ruptura de útero, ya el urolito, fractura de pelvis, distosia, aborto, también hay hernias escrotales, creo que se llaman, que pueden generarlo. Y acá vemos causas que son muy diversas, o sea, está la impactación, el cólico espasmódico, ¿cierto? La intussuscepción, válvula, estrangulación, timpanismo, torsión, úlceras gástricas, tromboembólicas, que eso es lo que el Strongylosis vulgaris que ya les contaba. Obstrucción simple o estrangulante, los enterolitos. Los enterolitos son como masas como de caca o de alimento como no bien digerido, ¿ya? Y bueno, ahora hablando un poquito de las manifestaciones clínicas, son los típicos signos de dolor que te dicen del equino, que son desde mirarse el flanco, ¿cierto? Levantar el labio superior, ¿cierto? Como que falta, como que no quieren comer, no quieren nada, cosear, es que patean, ¿ya? Como que tratan de patear, no sé si patearse el abdomen, pero eso pareciera, ¿ya? Y pueden ser más intensos, ¿ya? Así tumbarse, levantarse repetidamente, girar violentamente, tirarse al suelo, son cólicos que son en realidad súper rápidos y que en realidad son, tú ves el caballo y está con viruta en todos lados, hay veces que se pegan el ojo, se llenan de herida, es bien cuático igual verlo así. O sea, es como chocante, no sé. Bueno, también podemos ver depresión, inapetencia, levantar las pandas delanteras, como que
como que se estiran, no sé, es raro, como que repetí varias cosas aquí. Ups. Bueno, tumbarse, todo eso es casi lo mismo, pero no sé por qué lo habré repetido. Ya, yo aquí les puse como fotitos, ya aquí vemos un caballo, bueno, aquí vemos que empiezan como a escarbar en el suelo, sudan, porque obviamente por todo lo que es el dolor, y etcétera, y la posición así de caballete es como que se estiran, y como que apretan, no sé, es como que tratan de, como que nada adentro se les mueva, ya es algo así. Como que ruedan, pero en verdad eso es como que se revuelcan. Ya falta de apetito y patadas en dirección del abdomen. Ahí vemos un caballo escarbando, un caballo que está como con dolor y se está como así como apretando. Ahí vemos el caballo que yo les decía lleno de viruta y ahí como que se mira el abdomen, pero como que no me tenga que esa foto haya sido por cólico, sino que por otra cosa. Pero bueno, se mira el abdomen. ¿Ya? La posición esa como estirada que toman es como para disminuir la presión visceral. Esa que dice como posición en caballete es para disminuir la presión visceral de los órganos y así tratar de disminuir un poco el dolor. Eso. Muchas gracias, estimada Claudia. De nada, amigo. Ya. Bueno, está la típica que dicen como pose del perro sentado. ¿Ya? Y bueno, aquí están hablando, acá también se puede distinción abdominal, es visible, o sea, a veces se ve como inflama, como que sobre todo creo que yo no lo he visto, pero creo que en ciego, creo como que se inflama brígido, y de hecho ahí como que tienen que hacer lo mismo que hacen en las vacas, como una localización. Yo nunca lo he visto, pero ¿ya? La fisiopatología. Yo aquí lo abordé según un trabajo que hice y según unas charlas que pude ver, maravillosas charlas, las mejores charlas de mi vida. Y nada, pues, miren, yo aquí, bueno, lo dividí por estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿ya? Y di un ejemplo de la obstrucción, sí, la obstrucción intestinal, porque como que la fisiología de los otros tipos de cólicos, como que gastrointestinales, se parecen a esa, ¿ya? Entonces, ya. Los cólicos que son generados en estómago tienen su origen en la alteración en la evacuación normal gástrica, ¿ya? Que es lo que yo les decía, como que a veces tratan o de vomitar o como que se acelera mucho, como que tiene que ver con eso, ¿ya? En el estado de normalidad, la evacuación está controlada por factores hormonales y nerviosos y es como dependiente de la composición del alimento que pasa a duodeno, ¿ya? No es lo mismo un tipo de alimento que otro. ¿Ya? La dilatación gástrica, que aquí es donde vamos a tener problemas, se caracteriza clínicamente por dolor cólico y es de rápida progresión, ¿ya? O sea, es súper, como que no es como lo mismo que que yo les decía antes, porque no es lo mismo que algo de intestino grueso, ¿ya? Es más rápido. Y, oye, me garganta seca. Ya, pero el dolor es de tipo prosopático, que se llama, que es como un dolor que es profundo, de gran intensidad, ¿ya? Y que se transforma después en continuo, perdón, y fungitivo, ¿ya? A medida que va avanzando el cuadro, ¿ya? Y se supone que depende del estímulo que sea el dolor, qué tan doloroso sea, genera lo que llamamos a dolor referido. ¿Ya? El dolor referido es como cuando estés resfriado o resfriada y, bueno, y te duele todo, te duele hasta el pelo. No puede, como que te duele de verdad que la vida, ¿ya? Literal, te duele vivir. ¿Ya? Y se supone que este dolor, a ver cómo explicarlo. Se supone que este dolor se genera por un mecanismo que hace que en el fondo como que los lugares cercanos, ya que convergen como el dolor visceral, como que son los mismos como puntos, son como las mismas neuronas. A ver cómo es producido cuando el estímulo doloroso, por ejemplo, es de gran intensidad y algunas neuronas del mismo segmento medular, ¿ya? Que conducen sensaciones dolorosas de la piel, reciben parte del estímulo y entonces como que todas les duele todo. Ya no sé cómo, pucha, mejor que lo busquen dolor referido, porque para no explicarlo entero. No sé si la Clau queréis complementarme. Sí, que el profe lo llama como convergencia viscerocutánea, que el dolor visceral es tan intenso que cuando llega a la médula y
sube vía ascendente al sistema nervioso central, al bajar, esta señal no solo baja por la vía propia visceral, sino que este dolor es tan fuerte que baja también a la vía como dérmica. Entonces, la sensación de dolor no se siente solamente en víscera, sino que también se llega a sentir en piel. Entonces, lo que se conoce como hiperestesia cutánea también, que es que tocan la piel del animal y les va a doler mucho, van a saltar incluso del dolor. O lo que es el reflejo mastoideo humeral, que es cuando se le pega así suavecito, como se le pone como el puño sobre los pectorales y también eso le produce mucho, mucho dolor. Y es por esta irradiación del dolor. Eso. Gracias, amiguita. De nada. Gracias. Ya, ahora, siguiendo con lo que tengo que el secuestro de agua y electrolito, miren, cuando hay una dilatación gástrica, si es que existiera una obstrucción, ya se produce, y esto igual pasa en otras patologías de cólico, un secuestro de contenido a nivel del estómago. Entonces eso hace que a nivel sistémico haya una pérdida importante de agua y electrolitos, ya lo que va a generar en el fondo las típicas características, uy, perdón, es que me cachorro, que es de la dilatación gástrica, que es la alcalosis metabólica, ¿cierto? La hipocloremia, la hipopotasemia y la hiponatremia, ¿ya? Y esto se va a ver agravado si es que pasan, por ejemplo, iones o agua desde el intersticio al plasma, ya como mecanismo compensatorio, ¿ya? Y ahí eso se va a evidenciar mediante, no sé, su examen clínico o lo que hagan de exámenes complementarios, se va a ver en deshidratación, hipovolemia e hipotensión arterial, ¿ya? Entonces lo que va a implicar y va a generar una inadecuada perfusión generalizada y que se asocia con una disminución del retorno venoso y la presión sanguínea. Ya. Ya, entonces cuando nosotros tenemos una interrupción del avance del contenido, ¿ya? Se va a generar un aumento de la presión intraluminal. Voy a ir lento aquí porque sé que es un poco engorroso, pero si ustedes entienden esto, se les va a hacer muy fácil y yo les puedo como facilitar unos capítulos de un libro que te explica súper bien esto. Ya, súper bien. Les puedo pasar una edición, de hecho. Que en verdad yo logré entender un poquito mejor esto. Está en inglés, pero sirve igual. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos la interrupción del avance del contenido, se va a generar un aumento de presión intraluminal. Esto va a generar que en la pared del intestino haya un edema, ¿ya? Por la inflamación, ¿ya? Entonces, esto va a hacer que lleguen algunos precursores de inflamación, como por ejemplo pueden ser neutrófilos, ¿cierto? Y esto es casi que como que, no sé, como un círculo, ¿ya? Estos neutrófilos, qué sé yo, van a hacer como que generen aún más cascadas de inflamación, ¿ya? Y esto en consecuencia va a hacer que aumenten los espacios intracelulares, ya, de la pared del intestino, y al final va a llevar a la oclusión del flujo sanguíneo del intestino, ¿ya? Eso lo vamos a ver después por qué es tan importante y por qué pasa tanto la oclusión del flujo sanguíneo. Tiene que ver con las vellosidades del intestino, ¿ya? Y esta fisiopatología, como yo les contaba, pucha, es como un pato, así que hay que, como que, de verdad que les va a servir entenderlo, ¿ya? Hay dos tipos de obstrucción, que está la simple, que también se le llama no estrangulante, ¿ya? Y esa obstrucción intestinal hace que puede ser por una no sé, impactación, puede ser por un fecalito, ¿ya? Y esas van a ir progresando en el tiempo, y por lo tanto, si tú no las controlas, van a terminar en una obstrucción del flujo sanguíneo y en consecuencia una necrosis intestinal, ¿ya? Y también tenemos por otra parte, ya que la estrangulante, y esa compromete al toque directamente la obstrucción sanguínea, ¿ya? Entonces como que la otra se demora en llegar a esto y la otra de una, al toque, con todo, si no, ¿para qué? Ya, así, que son las intussuscepciones, los vólvulos, las torsiones, ¿ya? Entonces nosotros, como yo les contaba antes, vamos a tener un aumento de la permeabilidad, ¿cierto? De la pared intestinal, y esto nos va a traer distintas consecuencias, como podría ser, por ejemplo, la endotoxemia, que después vamos a definir mejor, pero en el fondo son, ya mire, piensen, bueno, nosotros sabemos, está la bacteria y están las toxinas, que son liberadas por la bacteria, ¿cierto? Entonces,
cuando tenemos una endotoxemia es que hay toxinas de las bacterias en la sangre. Y esto es una de las primeras cosas que pasa cuando se alteran la permeabilidad del intestino, porque como que se abre poquito, entonces deja pasar cosas chiquititas, que son las toxinas. No deja pasar todavía la bacteria. Cuando pasa la bacteria, hablamos de otra cosa, ¿ya? Igual estas toxinas en sí van a generar problemas, ¿ya? Y cuando se empieza a abrir mucho esta permeabilidad y dejan pasar cositas más grandes, es cuando pasan ya las bacterias, y ahí ya estamos hablando de una sepsis, ¿cachai? Que es cuando ya la presencia de bacterias en la sangre ya se define como una infección ya generalizada, y ahí ya es mucho más cuático el cuadro, y puede terminar, o en conjunto en realidad, puede ser en un sistema de respuesta inflamatoria sistémica, que es el típico SIRS que nombra el profe en clase, ¿ya? Y todo esto ya es una respuesta inflamatoria así, pero ya general y en todo el cuerpo, generalizada y todo, ¿ya? Esta puede ser o no con sepsis, ¿ya? Y en general cuando hay dolor, se genera una disminución de la motilidad intestinal, ya lo que como que a veces le dicen ilio paralítico y cosas así. Y también puede ser postquirúrgico, ¿ya? Entonces también va a haber menos evacuación del contenido y por lo tanto más se entienda. Entonces más presión genera, entonces más dolor y como que es todo un, no sé, es como todo un cuento, no sé cómo explicarlo. Ya. Ahora les voy a explicar un poquito mejor lo que es la respuesta, creo que lo pongo después. No, ya. ¿O sí? No. ¿O sí? No, ya. Perdón. Ya, entonces un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una inflamación sistémica que puede ser por diferentes causas, ¿ya? Y esta casi siempre, en realidad esta siempre, casi que es como establecido, se manifiesta con fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipocapnia, leucopenia y leucocitosis. La leucopenia o leucocitosis va a depender, ya no solamente de acá, no es que solamente vaya a depender de tiempo, ¿ya? Sino que también tiene que ver con la severidad, perdón, ¿ya? Y en algunos casos hay patógenos que al toque te dejan con leucopenia. ¿Clau? Una amiga se perdió en el ileus. Si lo podía explicar de nuevo como por qué se produce. ¿Lirio? Sí, por fin. Ahí es cuando lee la motilidad intestinal, ¿no? Es que generalmente cuando tú... Y entonces yo como que el ilio, si habla el profe, en verdad nunca lo he buscado, pero supongo que es lo mismo. Sí, ya. Pero el ilio es como que por dolor se genera una disminución en la motilidad intestinal, ¿ya? Se supone que no me sé bien la fisiología del dolor, no sé si tú lo sabes, Clau, pero como de por qué se genera... Porque tienen que recordar que la motilidad del sistema gastrointestinal está comandada por el sistema simpático y por el sistema parasimpático, que es la estimulación vagal. Y el simpático va a generar una disminución de esta motilidad y el parasimpático va a generar un aumento. Entonces, como el ejemplar está con mucho dolor, el dolor tienen que recordar que es comandado por un sistema simpático. Entonces, este dolor genera un aumento del sistema de la actividad del simpático y el simpático genera una inhibición en la motilidad intestinal. Eso. Bueno, entonces se paraliza el intestino como es que el profe en la clase lo enfocó bastante, casi todo, solo obstrucción. Y tienen que ustedes tener claro que un cólico o un síndrome abdominal agudo no se genera solo por una obstrucción, ¿ya? Eso como que lo tienen que interiorizar a pesar de que no esté en clase. Pero el ilios es por eso, es por el propio dolor, principalmente. Eso. Muchas gracias. Ya, entonces me quedé en que hablábamos de la leucopenia o leucocitosis. Eso va a depender de la severidad del cuadro. Ya hay cuestiones que te la generan al toque y otras que te generan después. ¿Ya? Ya, a ver, entonces me perdí. A ver. Ya. Bueno, también puede haber, cuando tenemos este síndrome, puede haber, por ejemplo, neutrófilos inmaduros, ya que ahí... Y esto, miren, yo siempre lo tomo lo de la leucocitosis, leucopenia y toda esa cuestión, o en general les puede servir mamato. Es súper trivial lo que voy a decir, pero que
cuando tú tenés, y esto lo dice un profe que es muy bacán, es cuando tú tenés una leucopenia o leucocitosis, y en general lo podéis ver como cuando van a la guerra, ¿cachai? Cuando la gente va a la guerra, los soldados, qué sé yo. ¿Ya? Al principio tú partís con los soldados, se supone de lo mejor, pues, los más bacanes, y al final cuando ya se están acabando, ¿ya? Que eso serían como, en el caso de los neutrófilos maduros, ¿cierto? Cuando se están acabando, empiezan a mandar a gente que no tiene idea ni qué mierda es una guerra, o incluso se han mandado niños, y esos son neutrófilos maduros. Yo siempre hago esa asociación, me sirvió para mate y me sirvió para la vida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros normalizamos la bulimia, hay que tener en cuenta, y si el caballero no nos va a responder, es que sigue con dolor, ¿ya? Entonces no está respondiendo al tratamiento, y eso les va a tener importancia y relevancia en cómo, si ustedes lo van a mandar a cirugía o no. Ya después vamos a ver eso, porque parece que también tenían dudas con la cuestión de cirugía o no cirugía. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Es importante. Miren, esto es importante que lo sepan diferenciar. Nosotros hablamos mucho de sepsis y SIRS, ¿ya? Por ejemplo, la sepsis se puede diferenciar del SIRS porque la sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección, ¿ya? Pero el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no necesariamente está acompañado de una infección. Se puede dar, por ejemplo, por una hipoxia, por un trauma. No necesariamente tenemos que tener ¿cómo se llama esto? Una infección asociada, ¿ya? Eso es re importante diferenciarlo cuando ustedes tengan que hablar de esto, qué sé yo, ¿ya? Ahora, ya. Otro problema así pero enorme es que ya cuando nosotros estamos resolviendo el cuadro, es el tema del esquema y la repercusión. Ya yo igual estoy hablando harto de lo que es la fisiopatología, pero es porque preguntaron, o sea, como que me dijeron que igual estaba súper enredado, y yo confirmo porque el año pasado yo no entendí ni vergas. Perdonándole mi expresión ordinaria, pero es verdad, no entendí ni vergas, ¿ya? Ya, entonces, en la fisiopatología del esquema, y esto igual para muchas otras enfermedades en general, ¿ya? Entonces, tenemos un proceso de isquemia, ¿ya? En el caso que yo les dije antes, como la obstrucción, por ejemplo, se genera por el aumento de la presión intraluminal, ¿ya? Y se genera una disminución de oxígeno general en el intestino, ¿ya? Generalmente, el intestino es uno de los primeros lugares que siempre se va a ver afectado cuando tenemos una hipoxia. ¿Ya? Miren, el que responda a esta pregunta, le mando un libro de equinos, de lo que quiera. Me dice, yo lo busco hasta que mi vida se acabe. Pero, ¿qué otros sistemas se pueden ver afectados con una hipoxia? Como que o sea, que son, perdón, obviamente que todos, pero como cuáles serían como los que tú decís, ya, sí o sí, al toque se va a ver afectado por una hipoxia. Son 3 sistemas, que está el gastrointestinal y hay 2 más. Por el chat, la Vale dijo riñón, Atenea dijo nervioso y Daniel dijo respiratorio. Ya. ¿Alguien me puede anotar esas personas? Ya, yo te la anoto, amiga. Miren, sí, están en lo correcto. De hecho, en la asfixia perinatal, generalmente, como dice, asfixia perinatal es por lo tanto una disminución en ¿cómo se llama esto? En la cantidad de estato hipóxico, ¿cierto? Hay como los 3 sistemas que se afectan primero son el neurológico, el renal y el gastrointestinal, porque estos presentan altas demandas de oxígeno, sobre todo, o sea, en realidad el neurológico y el renal. Lo que pasa en el sistema gastrointestinal es un poquito diferente. No es como que en sí presente altas demandas de oxígeno, pero el sistema de irrigación del gastrointestinal es súper particular, porque, por ejemplo, la irrigación y la oxigenación llegan a través, ya, están las bases de las microvellosidades. Entonces, el ápex, la puntita de más arriba de las microvellosidades, se nutre con el oxígeno, pero va por difusión, no posee irrigación directa, ¿ya? Entonces, como que, o sea, entonces cuando tú tenés en normalidad, así como en un caballo completamente sano, ya tenéis como una especie de hipoxia, ¿ya? Entonces, cualquier disminución mayor de oxígeno, ya sea, por ejemplo, algo respiratorio, que no sé, el caballo esté con alguna hueá que disminuya el oxígeno general del cuerpo, se va a ver afectado. ¿Ya? Si tenemos bajo el oxígeno circulante, primero va a empezar a morir la puntita de la vellosidad, ¿cierto? Después va a seguir hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una obstrucción,
ya el edema que nos va a generar la baja de cantidad de oxígeno que llega hacia este órgano, hacia esta vellosidad. Entonces comienza aquí lo que yo puse ahí, que es el metabolismo celular anaeróbico, ¿ya? Y esto, les puedo mandar una imagen que es un poco engorrosa, pero si leen o escuchan la grabación que yo estoy hablando un poquito, como que se puede entender quizá mejor. Ya se los voy a mandar después. ¿Ya? Entonces se generan estas especies reactivas del oxígeno y esas dañan las membranas. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que se va a romper la célula. ¿Ya? Entonces ahí es cuando hablamos lo que te comenta el lactato. Yo sé que hablaron una cuestión del lactato y el bicarbonato. Si alguien pudiera dejar esa pregunta que tenían, porque yo en realidad no entendí bien a lo que se refería el profe. ¿Ya? Y después la puedo ver o puedo preguntarle a alguien que sepa o investigar más. ¿Ya? Que hay varios que me lo han preguntado y en realidad no lo sé bien. ¿Ya? Bueno, entonces es importante medir el lactato por eso mismo, para ver qué tan avanzado está como el cuadro, entre comillas. ¿Ya? Y también, por otro lado, este tipo de metabolismo inhibe como la bomba de sodio de potasio y por lo tanto se va a acumular calcio. Entonces, por consecuencia, vamos a tener apoptosis celular. ¿Ya? Así que entonces, en resumen, la isquemia nos va a matar o a hacer mierda, perdón, el, el intestino. ¿Ya? Y cuando solucionamos ya la obstrucción, ya no sé, soltaste todo o solucionamos esto, por ejemplo. Ay, mi computador se ha hecho chancrear por hacer esto, yo lo sé. Puta. Ya, espérenme, que tienen que verlo porque si no, no les va a quedar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¡Ah, mierda! Me esperé. Ya, perdón. Es que necesito mostrárselo, si no, no voy a quedar tranquilo. Puta. Ya, perdón. Ahí está, ya. Esto, si nosotros vamos a resolver esto y todavía se puede salvar ese intestino, no se fue a cirugía, ya, yo creo que aquí se podría salvar o quizás aquí, ya si logramos salvar eso, ahí va a pasar otro problema. Sacamos, por ejemplo, no sé, pues lo que haya sido en este caso estrangulación, ya viene la reperfusión. Y eso nos genera un metabolismo anaeróbico con especies reactivas mucho más como fuerte, ¿ya? Entonces, y el problema de eso es que no actúan localmente, pues, sino que se van sistémicamente, y ahí eso nos va a generar el CIRS, dale con CIRS, sí, CIRS, bueno, filo, CIRS, la translocación bacteriana y absorción de toxinas. ¿Ya? Vamos a seguir. Ya, muy importante controlar el dolor. Ya es súper importante, súper relevante porque el síndrome abdominal agudo se basa en sí en lo que es el dolor. ¿Ya? Y por un tema de bienestar animal también. Ya es súper importante el bienestar animal. Ya, entonces el dolor puede ser muy leve o moderado, o puede ser un dolor que esté matando al caballo, así que de verdad que esté vuelto loco, parezca un mono, no sé. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto? Y esto genera inflamación y esa inflamación después va a llegar en todo lo que yo les hablé anteriormente. Entonces, como que lo más importante para mi gusto es controlar el dolor. De hecho, lo vamos a ver en el tratamiento. Yo el tratamiento no les quise poner como fármacos porque eso ya lo verán en clase. Pero sí, ¿cómo se llama esta cuestión? Lo típico que nos piden en MEDI, como esta ayudantía para MEDI, es como lo que te vaya a enfocar en el tratamiento. ¿Ya? Miren, yo aquí, porque esto ya si nos vamos a alargar hasta el año 8000 y supongo que todos tenemos cosas que hacer, se los voy a dejar. Ya lo explica súper bien. De hecho, esto es desde un trabajo que hice yo para fisiopatología. Sí, para fisiopato. Se lo puedo mandar también a la NASA para que lo comparta. Ya es súper largo, pero lo explica, o sea, no sé si es súper largo, son como 3 diapos, pero lo explica bien. Y si yo lo explico, me voy a dar caleta y al final les voy a decir lo mismo, ¿ya? Y se basa, de hecho, en un trabajo que hizo el profe. Y esto se me quedó pegado. Oye, esto realmente se me quedó pegado. Ya, esperemos un poco que se me despegue. Ojo. Consu, anda a buscar agua si querés. Ah, agua. ¡Ay, está la Vicky! Ajá, sí, Oli. ¡Qué emoción! Ya. Espérense, déjenme volver atrás. ¡Ay! ¡Puta aquí! Ya, ahora sí. Volvemos al
al diagnóstico. Ya, el diagnóstico, bueno, yo ahí se lo escribí bien conciso porque frente a un cuadro cólico, lo importante es qué está causando el cólico, ¿ya? Y obviamente la fisiopatología. Si es un cólico, una intususcepción, si es un cólico aquí, allá, ya determinar la localización del problema. Y eso lo podemos hacer mediante anamnesis, también el examen clínico se puede evidenciar, ¿cierto? No sé, pues si es de anterior o posterior, ¿ya? Determinar el grado de compromiso sistémico. Eso se puede hacer mediante examen complementario, durante la anamnesis, etc. ¿Ya? Y también estimar si es de una oclusión simple, una instalación, así como que es, no, de cuando pongo instalación o instalada, no sé cómo explicarlo, pero como que lo vamos a estar, no, o no lo, como que está ocluido o no ocluido, ¿ya? Y también ver el compromiso vascular y o peritoneal. Por ejemplo, si hay ruptura peritoneal, también eso es importante, ¿ya? Y en base a los antecedentes anteriores, establecer un pronóstico y determinar las medidas terapéuticas a través de las cuales vamos a poder revertir el proceso, ¿ya? Ya sean médicas o quirúrgicas. Después al final vamos a ver si es que el tratamiento es médico o quirúrgico, ¿ya? Anamnesis. Yo aquí, más que preguntas de anamnesis, porque es igual, son como, ya más el profe quizás lo dirá o quizás lo vieron en señas, no sé. Ya puse como predisposiciones por edad, ya por edad y por varias cosas en realidad. Por ejemplo, los neonatos generalmente tienen ese tipo de patologías, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la impactación de meconio, ya que eso se tiene que hacer en manejo, al nacer se debe eso, si no se le saca se puede quedar impactado. Tiene enteritis, ulceración gástrica, torsión, uroabdomen. El uroabdomen es importante porque la uno nos enseña a tomar un potrillo, y yo les voy a contar una historia muy personal, pero yo estaba tomando un potrillo que estaba prematuro, ¿ya? Y el potrillo, y de repente yo voy y estuve a un segundo de agarrarlo de la guata. Y saben que si yo lo hubiera agarrado a la guata y lo hubiera apretado para tomarlo, le pudo haber reventado la vejiga, bueno, y me lo hubiera piteado. Perdón que use esta palabra, pero lo hubiera matado quizá por tener un abdomen, ¿ya? Entonces es muy importante que uno tenga en conciencia el manejo del potrillo, cómo tomarlo, cómo hacer esas cosas. Ya por eso puse eso, pero un abdomen puede ser común, ya por el tema del ombligo y toda esa cuestión, del cordón umbilical y toda la cuestión, ya, intususcepción. Cuando ya tenemos caballos que están de 5 a 10 años, cambian mucho las patologías, comienzan a ser más de colon mayor, ¿cierto? Que son todas esas que tenemos ahí. El atrapamiento, que ya lo vimos, los enterolitos, que son estas masitas que yo les contaba. Los enterolitos, hay mucha gente que yo he visto y lo he escuchado, es que se usan vaselina. Cuando uno usa vaselina en un enterolito, hay como como que a veces podía usarla, o sea, en verdad, según yo para un caso podía usarla, que es cuando tenía un enterolito chiquitito y que está a punto de salir por el recto, una cosa así. ¿Ya? Si no están seguros de eso, ni se les ocurra por nada del mundo poner vaselina. Y en muchos casos ya no se usa la vaselina, según yo eso está casi obsoleto. ¿Ya? Porque piensen que nosotros queremos hidratar al caballo para que ese líquido a veces pase, bueno, para muchas cosas, y ese líquido de alguna manera también pase al sistema digestivo. Y así de esa manera logre disolver el enterolito. ¿Ya? Pero si nosotros le ponemos vaselina, se va a generar una película de vaselina sobre, es como agua y aceite, ¿cachai? Entonces no va a dejar, no va a hacer que el enterolito se disuelva, sino que va a ser una película y el enterolito puede quedar ahí, ¿ya? Bueno, desplazamiento, es lo que sí. Ya hay en caballos más viejitos, neoplasia. De hecho, mi yeguita tenía una neoplasia y le daba cólico seguido por eso y tuvimos que eutanasiarla. Ya, razas. Predisposiciones por raza. Árabes, la verdad es que no sé por qué. Ya, pero los caballos miniaturas y ponis, y a mí me pasa mucho porque yo tengo caballos chicos, comen muchas tonteras, comen piedra, no sé si comen arena, comen cuerdas, son re buenos para buscar cositas. ¿Ya? Y los finos sangre carrera por el tema del manejo que yo les contaba, pues como que no sé si estoy 100% segura con esto, ¿ya? Pero creo que ellos están en su pesebrera, salen a entrenar, vuelven a su pesebrera. Según yo, no usan corrales y eso igual genera mucho a tener cólico y estereotipias también. ¿Ya? Género. Bueno, aquí obviamente la yegua es diferente al macho y tiene que ver por un tema de que las yeguas en época de gestación tienen disposición a tener cólicos porque, no sé, por ejemplo, ruptura ¿cómo se llama, Clau, lo que nos preguntaron la otra vez? La ruptura se me olvidó. ¿El tendón prepúbico? Esta, sí, ruptura del tendón prepúbico.
¿Ya? Y por ejemplo, gracias, Clau. De nada. Por ejemplo, también tenemos lo del escroto, ¿cierto? Que es una... tenemos problemas como de escroto que se llaman las... se me va el nombre. Que es lo mismo que pasa con el abdomen que se sale. Bueno, les debo el nombre, se los digo. Ya, bueno, y de manejo. También tenemos... ¿cómo se llama? En la anamnesis también hay que tener hartas preguntas de manejo. De cómo es la dieta, ¿cierto? El ejercicio, hizo mucho ejercicio, no ha hecho ejercicio, se le ha puesto antes algún tipo de tratamiento, ha usado antiparasitario, qué antiparasitario usó, qué marca, cuándo lo usó, cuántos meses, la típica, ¿ya? Si es tragador de aire, ¿ya? Y se supone que, ¿por qué preguntar si es tragador de aire? Porque se supone que hay una asociación entre los caballos que tienen atrapamiento de intestino delgado, ya en el foramen epiploico, y se supone que teóricamente es que al tragar aire, estos caballos producen ¿cómo se llama? Presión sobre el abdomen, ¿ya? Y esto hace que el intestino delgado pase a través del foramen epiploico. ¿Ya? Y cirugías previas por adherencia. ¿Ya? Y también obviamente hay que preguntar sobre información relacionada con el cuadro cólico. ¿Ya? ¿Cuántos tiempos, días, horas, cierto? Eso es súper, súper relevante, a cagar de relevante. ¿Ya? Si es el periodo prolongado del cólico leve, ya generalmente es una obstrucción simple, ¿ya? Si es periodo corto de cólico severo, ya, estrangulación, obstrucción completa o con distensión. Y como dice ahí, es candidato a tener tratamiento quirúrgico. Después vamos a ver como a quién se va a cirugía y quién no. En súper cortito, eso sí. ¿Ya? Y cólico crónico intermitente, enterolito, impactación por arena. La sablosis es común en caballos que, por ejemplo, bueno, por estereotipia, porque están, no sé si estereotipia, pero porque están aburridos y comen arena. Porque también animales que se les da el alimento en el suelo, ¿ya? Y como para limpiar, de hecho a mi caballo le pasaba mucho, y sus heces están con arena, ¿ya? Se puede ver así, se hace la prueba del guante que se llama, que se pone la caca y se les pone agua y como que se agita y después se ve la arena, ¿ya? Y adherencias, úlceras. Ya también todo esto que hay que preguntar, pues. Dejó de comer, lo ve, porque hay gente que de repente los cólicos, a mí llegó la otra vez le dio un cólico y como que era así, la veía rara. Ese era yo iba siendo estudiante y como que sabiendo del tema, yo la notaba rara, no podía decirte nada más. Y eso le dije al veterinario y claro, tenía cólico, ¿ya? Entonces es importante preguntar ese tipo de cosas. A veces dicen tan trancado la orina o algo así. Ya es súper importante. Disminución en la frecuencia de defecación, cambios de comportamiento, aumento del tiempo echado, distensión abdominal, ¿ya? Y la respuesta al tratamiento también es súper importante, como cuando los llamaron a ustedes, típico que los dueños o la gente que trabaja con el caballo es que le puso un antiinflamatorio, le puso alguna cuestión, ¿ya? Como para que, antes de que tú llegaras. ¿Ya? El examen físico. El examen de los pacientes que tienen una enfermedad gastrointestinal debe incluir igual como una evaluación en el estado en sí, no solamente limitado a lo que es gastrointestinal, ¿ya? Sino que igual cardiovascular, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues, frecuencia cardíaca y todo eso es súper importante, ¿ya? También los pulmones, ¿cierto? Para hacer un poco de diferenciar, no sé, pues de lo que puede ser una pleuritis, ¿ya? Etcétera. Entonces, no hay que cegarse siempre cuando es como que uno dice cólico a gastrointestinal, como que no. Ya hay que tener, de hecho, siempre deberían, obviamente, no sé, pues si tú veis, no sé, a ver, puta, un caballo que se está muriendo de cólico, no le vaya a hacer pruebas de flexión, po, un ejemplo, ¿ya? Súper burdo, ¿ya? Entonces, frecuencia cardíaca es súper relevante. Yo diría que es súper, súper, súper relevante. Porque, por ejemplo, hay factores claves que interesan en el examen físico y que son súper indicadores como del aumento, por ejemplo, de frecuencia cardíaca. Sería el dolor, por ejemplo. Ya los caballos, hay caballos en realidad, algunos caballos con cólico no reaccionan tanto al dolor como subiendo la frecuencia cardíaca, como que pasan piola, ya que son, por ejemplo, carratoneros, etcétera. Ya, pero generalmente expresan los caballos dolor con aumento de frecuencia cardíaca. También pueden, mediante la frecuencia cardíaca, pueden evaluar si hay deshidratación, ¿cierto? Y pronóstico también, pues si tenía un caballo con
120 de cardíaca, puta, no sé si sea bueno. ¿Cachai? No sé si sea bueno. Ya, también otra cosa que es interesante evaluar es la mucosa y el tiempo relleno capilar. Yo les quería poner una imagen acá, pero la verdad es que he estado con semanas demasiado colapsadas, muchas pruebas, muchas cosas y no pude. Ya, de hecho, por eso tuvimos que borrar un poquito la hora, porque en realidad estoy un poquito colapsada. ¿Ya? Pero es interesante evaluar la mucosa y el tiempo relleno capilar. ¿Ya? Son indicadores de hidratación y endotoxemia. Y hay que recordar que el cólico rápidamente traspasa una manifestación sistémica si es que no se trata, ¿cierto? Que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y todo lo que yo le expliqué antes, ¿ya? Así que es importante evaluarlo. ¿Ya? ¿Clau? Sí, una cosita que lo que dijo la Consu de que los caballos están trancados en la orina es un motivo de consulta súper común que cuando nos llaman nos digan eso, que los dueños les preocupa porque los caballos no están haciendo pipí. Y en realidad ustedes tienen que, obviamente, lo primero que probablemente van a sospechar es algo urinario, vía renal, algún problema renal, pero nunca tienen que dejar de lado en pensar de que podría ser un cólico que está irradiando dolor abdominal y como el caballo tiene que tomar una postura especial para orinar, no va a orinar porque le duele, pero no es porque le duela renal, sino porque le duelen las vísceras gastrointestinales y eso genera que él o ella, la yegua, no quieran tomar la postura de micción, ¿ya? Lo otro, que preguntaron con su de la dual bicarbonato, que unas niñas tenían anotado de que no se usa Ringer lactato porque formaba bicarbonato y que no se usa en acidosis metabólica. El profe en clase, que me vi su grabación, y el profe lo que dijo es que no se usaba Ringer lactato a pesar de que este tuviese lactato y que debería formar bicarbonato, porque cuando el animal está hipoglicémico, que es la condición más probable que esté un caballo con cólico, porque no está consumiendo alimento por este hilio gastrointestinal, etc., el lactato que uno le va a ingresar, ese lactato se va por ciclo de Cori, si mal no estoy, se va a convertir en glucosa. Entonces, ese lactato no se va a destinar a bicarbonato. Entonces, por eso el profe no recomendaba utilizar Ringer lactato porque no está normoglicémico. Una vez que se retome el nivel de glicemia normal, ese lactato sí va a ir a formar bicarbonato. Eso. Qué loco. Yo en realidad o sea, yo he visto caleta de Ringer y cuando he escuchado que no lo usan es cuando hay uroperitoneo o daño renal. Uh-huh. Entonces, por eso el profe decía que no era conveniente usar Ringer lactato, pero como dice la Asunción, también en Chile hay que aterrizar bastante la situación y en Chile el Ringer solo es muy, muy difícil encontrarlo, es muy difícil. Entonces, igual van a terminar usándolo, pero no se debería, así como para pregunta y prueba, no se debería. Bueno. Usar Ringer lactato. Mientras no tengamos la certeza de que el paciente está normoglicémico. Eso. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Sabe, y preguntan si es mejor dar suero en ese caso. Claro, si no se tiene Ringer como para respuesta a prueba, claro, deberíamos dar como decían por ahí, un poliónico o si de verdad no tenéis nada más, por último darle un fisiológico, que de fisiológico tiene poco, pero un cloruro de sodio al 0,9. Eso. Ya, buena. Gracias. Ya, ¿qué más? ¿Quedamos en temperatura? Sí, temperatura. Ya. Entonces, la temperatura nos hace pensar en patologías que, por ejemplo, podría ser como fiebre, si en caso que hubiera, no sé, una pleuroneumonía, colitis, enteritis, podría ser, ya nos puede ayudar a diferenciar. En hipotermia también nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, si es súper buen indicador la hipotermia como para el shock. Se supone porque si el caballo está con los otros parámetros alterados, por ejemplo, las mucosas, frecuencias cardíacas muy altas, y esa temperatura, así como hipotermia, se supone que el caballo podría estar choqueado. ¿Ya? Y eso se ve como incluso en una fase hipodinámica del shock, que eso igual lo vamos a ver en la clase después con la Clau, en otra charla, se supone. Y
Y este es un síntoma en realidad de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y, ¿qué seguimos? Establecer grados de dolor, ¿ya? A veces es importante, por ejemplo, que suelten el cabello en la pesebrera, porque el cabello ahí se siente como más tranquilo, no sé cómo decirlo, como que hay caballos que son como, si tú lo sacáis y estáis con el dueño, como que no es manifestar el dolor tanto, ¿ya? Pero cuando le cae la pesebrera, se siente más tranquilo y es más fácil evaluarlo, ¿ya? Es importante como que diferenciar, por ejemplo, lo que sería de un dolor leve, ya que por ejemplo podría ser cuando tú tenías un caballo que cede a la analgesia, ¿cachai? Como por 8 a 10 horas, que son generalmente son cólicos que se pueden manejar pues, de forma médica sin problema. Ya cuando tenías un dolor ya moderado, es cuando tenías un tiempo como limitado y repetís la dosis de AINES generalmente en un inicio, ya que son cólicos que hay que repetir la dosis y toda la cuestión, y son pacientes que igual ya podría pensarse en cirugía, muy a grandes rasgos. Hay que establecer muchas cosas más antes de pensar en cirugía. Rápido, pero hay que establecerlas. ¿Ya? Y dolor severo es cuando ya no tenés respuesta a la analgesia. ¿Ya? Y ahí te vaya a cirugía, te fuiste. ¿Ya? Y también hay que pensar en cosas que no están restringidas a gastrointestinal, ¿ya? Sino que pulso digital, el calor del casco, y que eso podría ser, por ejemplo, importante en pacientes que se pueden ver afectados después con la aminitis, con la endotoxemia. Entonces es importante pesquisar si esos pacientes tienen la posibilidad, porque igual los equinos son deportistas al final, entonces el pronóstico de ellos, en todo caso la aminitis es súper importante, ¿ya? El tórax también es importante evaluarlo, por lo que yo les contaba antes, la pleuroneumonía, ¿ya? Y el diafragma, en el caso de una hernia diafragmática, es igual es raro, yo nunca lo he escuchado, lo tengo anotado, pero no lo he visto nunca. Bueno, tampoco es como que sepa tanto, pero no lo he visto, ¿ya? Y si hay extremidades con laceración, hay caballos que tienen heridas y porque se están revolcando por mucho tiempo, entonces hay que ser como una especie de detective cuando vaya a evaluar a un caballo, como que tienes que evaluar pequeños detalles, pequeñas cosas que te van dando al final el diagnóstico, más de lo que te podrían decir en una anamnesis, ¿ya? Y también hay que revisar bien lo que yo pongo ocular ahí, porque por ejemplo hay caballos que se han estado revolcando mucho y vienen con úlceras o han estado botados mucho tiempo, también vienen con úlceras, entonces es importante, ¿ya? Y también es importante por un tema de que son deportistas y porque pueden afectar ¿cómo se llama esta cuestión? El costo, porque igual en un futuro generalmente las cosas como de ojos son bien caros y son lentos, son trabajos caros y lentos. Mira, perdón, que tengo un cachorro que me está rompiendo todo, o sea, moviendo todo, disculpe. Bueno, la inspección en sí puede ver aumentos de volúmenes, por el caso fuera meteorismo o distensión del ciego, ¿cierto? O abdomen contraído. Esto sí se ve caleta. Y que el profe, ¿cómo se llama este profe? Que no es Godoy, es el Pinto. Ya, Pinto habla mucho del signo de Blamberg, que es como el abdomen de Blamberg, ya que es una contracción de la pared abdominal que busca como que inmovilizar un poco las vísceras para que no se muevan en su interior, ¿ya? Porque el movimiento les genera dolor. Creo que también le dicen abdomen de galgo. Y roguemos porque me funcione. Después, perdón, tengo que ver la palpación. Ya, la palpación, primero siempre recuerden evaluar si es que sale sangre del recto, ¿ya? Porque si no, si por ejemplo ustedes meten la mano y después sacan la mano y está con sangre, el veterinario se lo ha hecho al caballo, o algo así, ¿ya? Bueno, con la palpación en general podemos ver, situar puntos de dolor, ¿cierto? Cuando ustedes van a meter la mano, o alteración, nos va a permitir discriminar si hay descitaciones, oclusiones o distensiones, no sé, pues, en la flexura pélvica van a poder ver si hay alguna impactación o qué sé yo, o si por ejemplo está el colon sobre el ligamento nefrosplénico, que es lo que yo les contaba, y ya miren, para esto hay que tener medidas de seguridad, como que Pinto siempre habla de que él pone fardos de paja, o que una vez no puso, o que alguien no le puso y le pegaron la mansa patada, no sé si él o un amigo, ¿ya? Y, puta, me da miedo, miren, esta lección de ustedes, no sé si, qué me dicen, pero el video, si pongo el video se me puede parar el computador, pero aquí sale el video de una palpación. Sí, no sé si lo hago o no lo hago, porque podemos hacer que mi computadora explote. No sé qué. Termina mejor la presentación y al final intentamos el video, po. Así si se para, da lo mismo. Buena idea, muy bien, gracias.
Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti. Ya, y vamos a pasar a la auscultación. La auscultación igual es relevante. Dicen que la ecografía es el nuevo fonendo, es como lo que se viene. Ya, pero la auscultación sería ideal dividir en 4 cuadrantes cuando hablamos de digestivo, pero también es relevante que se evalúen como las constantes fisiológicas, como lo que puede ser, por ejemplo, cardíaca, respiratoria, ¿cierto? Ya, pero el flanco derecho generalmente se ausculta válvula ileocecal y por abajo también se pueden auscultar algunos tipos de intestino, ¿cierto? Y en el flanco izquierdo generalmente se ausculta lo que es colon mayor, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, podemos encontrar, si nosotros encontramos, lo podemos definir en hipo, hiper y atonía. Ya, perdón, es cuando podemos diferenciarlo en un cólico cuando tenemos alimentación distanciada en tiempo. Por eso en la anamnesis ustedes tienen que igual preguntar ese tipo de cosas. Si tenemos hiper, es porque el caballo comió recién. Y hay que diferenciarlo ¿cómo se llama esto? De cólico, ¿ya? Y atonía, esto no debiera estar. Si tenemos atonía, ya es un problema, o sea, no puede ser que estemos colocando el fonendo y que no escuché nada, no escuché ruidos abdominales, ¿cachai? O sea, hay un problema grave, ya súper grave. Ya, indica kinesia y eso es producto del estado hipóxico permanente y hay que verlo, ¿sí? No es normal. Ya, lo normal es escuchar el borborismo intestinal, ya, y anormal, ya, aquí el profe siempre dice cuando ustedes van a escuchar anormalmente la resonancia hidroaérea, el profe dice que es como que te metes a la piscina y tiras una botella de vidrio a la piscina y esa golpea en el suelo. Ya, yo lo hice y no lo he escuchado realmente, pero suena súper raro, es como raro el sonido. No sé si pueden hacer algo parecido, pero es como un sonido muy X, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, acá no la puse, se me olvidó, pero está la percusión. Ya, la percusión yo no la he visto tanto, pero también se hace. Y en la palpación se me olvidó nombrar. También es importante que ustedes empiecen a tocar el caballo, porque hay caballos que tienen como lo que hablábamos antes, lo referido, y también podéis ver, por ejemplo, las pleuritis duelen caleta. Entonces también ahí lo pueden diferenciar. ¿Ya? Tratamiento. Yo les dije, acá yo no quiero poner como ya, ustedes usen esto primero, porque esa cuestión varía mucho, si bien obviamente hay un patrón base, pero varía mucho entre qué ponerle, qué no ponerle, qué hacer, qué no hacer. ¿Ya? Aquí yo les puse lo mismo que les había contado antes de mi trabajo de fisiopatología, que puse como lo típico que te preguntan en médico, que es como, ¿qué harías tú? Como, ¿cuáles serían tus bases? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, yo les pongo que el tratamiento del paciente con cólico debe realizarse lo más pronto posible, porque perdieron 5 minutos y se les fue 1 metro de intestino necrosado. ¿Ya? Todo el examen clínico, todo lo que yo les cuento, que les he contado hasta ahora, tiene que ser rápido y todo junto, todo al mismo tiempo. Mientras tú vayas en camino, llamaste al dueño del caballo, le está diciendo, oye, ya, dime que no sé qué, ya, llegaste, empezáis mientras la anamnesis, seguía haciendo otras cosas, la palpación, bla, bla. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí sale por qué, para evitar las complicaciones posteriores, puesto que la evolución del cuadro clínico es muy rápida y pueden llevar a la muerte del paciente. Los principales objetivos del tratamiento están dirigidos a aliviar el dolor. Acuérdense, el dolor es muy importante por la fisiopatología y siempre por el bienestar animal. ¿Ya? Restaurar la motilidad propulsiva normal del intestino. Corregir y mantener el estado hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Tratar la endotoxemia. Tratar las infecciones bacterianas. Perdón, mi cachorro. Ya, bacterianas o parasitarias presentes. La decisión acerca de someter al paciente a cirugía o no puede ser súper desafiante. Ahí después vamos a ver un poquito como una cuestión que dijo en una charla el profe de cirugía de la Andrés Bello, que tiene como todo un hospital y bla, y es como muy bacán, así que ahí les voy a contar como cuándo sí y cuándo no. ¿Ya? Entonces, sí. Ya. Bueno, aquí el tratamiento de cólico recurre a una amplia variedad de agentes terapéuticos, como analgésicos para controlar el dolor visceral, como podría ser, por ejemplo, flunixin de meglumine, que el profe lo pasa en clase, me parece, que es un AINES. ¿Ya? Fenilbutazona generalmente se ocupa más para locomotor, ya porque el flunixin tiene súper buena analgesia visceral. ¿Ya?
Bueno, líquidos y electrolitos para mejorar la función cardiovascular durante el choque endotóxico hipovolémico, agentes que reblandecen y facilitan el paso de la ingesta. Eso yo en verdad lo anoté porque sale en lo que nos habló el profe. Si ustedes quieren estudiar la clase del profe, hay una monografía que él subió a la U, a U Chile, que es de 1989. Esa es muy parecida a la clase que tuvimos. ¿Ya? Bueno, agentes antiinflamatorios para reducir los efectos adversos de la endotoxina. Hay dosis que se llaman dosis endotóxicas, ¿ya? Y se usan antiinflamatorios, que es generalmente el flunixin. Eso, yo por lo que escuché, está un poco contraindicado. Hay gente que lo usa y gente que no lo usa. Igual no sé si va mucho con lo que tienen que ver ustedes en clase. Pero la dosis endotóxica... no es, a mi criterio, no es tan buena porque al final te genera todo lo que implica el COX-2, COX-1, ya que es lo que, todas las consecuencias en el fondo de un AINES no selectivo, ya, y al final como que no sirve tanto. Entonces, pero ahí es cosa para estudiar en otro momento, ya. Bueno, los agentes destinados a normalizar las contracciones intestinales durante el lirio dinámico. Tratamiento de la lesión por isquema y reperfusión. Fármacos antimicrobianos. ¿Ya? Acá, hay otro video que es muy bonito, o sea, es como, no sé, a mí me gusta, y lo podríamos ver al final. ¿Ya? El sondaje nasogástrico en general se hace como tratamiento diagnóstico, ¿ya? Se ocupa para generalmente descomprimir el estómago y las primeras porciones de intestino delgado. Esperen, permiso, que mi cachorro me... Voy a sacar a mi perro un segundo. Ya, entonces el tratamiento en el sentido de se trata de como descomprimir con el sondaje el estómago y las primeras porciones muchas veces el intestino delgado. Ya, esto es diagnóstico porque si sale, y que en verdad vean videos porque sale así como descontroladamente como una manguera, ya, al tiro te puede como ayudar a hacer el diagnóstico o algo similar a lo que puede ser el problema, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos volúmenes excesivos de líquido, al tiro pensamos como ya, intestino delgado o estómago. ¿Ya? Y eso puede ser en realidad estrangulante o no estrangulante en el caso de intestino delgado, y normalmente los caballos que no tienen lesiones estrangulantes de intestino delgado, lo que uno hace, los descomprimen y al tiro como que se sienten mejor. Pero si es estrangulante, como que seguimos, ¿ya? De hecho, baja frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero los pacientes con lesiones estrangulantes, como que al tiro, o sea, siguen con dolor y toda la cuestión, ¿ya? Entonces... Ahora vamos con la palpación rectal. Bueno, también va a servir mucho el video, que ojalá lo vean. Todos los videos de Glass Course que yo les dije antes duran 20 segundos. Es como, de verdad que ayuda a caleta y duran 20 segundos. ¿Ya? Bueno, la palpación es súper importante pero igual tienen que considerar todo lo que implica tanto de riesgo para ustedes como para el caballo. ¿Ya? Así que igual eso es súper importante. Ya, igual no hay que sobrevalorar tanto la palpación rectal porque como que todos dicen ya, como que igual podía evaluar solamente el 25 a 30% creo que es, de la cavidad abdominal. Entonces no es mucho lo que tú puedes ver como sobre eso. Aparte que igual es súper subjetiva, po. Va a depender mucho de ti. Por ejemplo, si a mí me ponía a palpar ahora a un caballo, huevito, pues no cacho nada. ¿Cachai? Pero si ponía un veterinario con 30 años de experiencia, obviamente que va a cachar mucho más y es subjetivo. ¿Ya? Bueno, igual no necesariamente tiene que ser así, pero yo, por ejemplo, no cacharía nada. ¿Ya? La ecografía. Miren, yo acá les dejo un paper que es la mano. Es la mano, se llama, todos les dicen protocolo Flash, ya se ocupa, el lugares que yo por lo menos he tenido prácticas, se ocupa caleta para cada cólico, y en general para muchas otras enfermedades. Y lo que tiene interesante este protocolo, se llama Flash porque es como Fast Localizer, no, mentira, sí, Localizer Abdominal, no, mentira, filo, da lo mismo, ahí lo leen usted. Ya, pero tiene 7 ventanas, y que son ventanas anatómicas que están súper definidas, y que tú, ya, pones el ecógrafo ahí, y te va a mostrar esto. Si tú no ves esto, es porque algo anda mal, ¿ya? Que son esas 7 ventanas que les pongo ahí, pero las pueden ver mucho mejor en el paper que les puse ahí. No es necesario para la clase, el profe no lo pasa en la clase, no sé por qué, porque es maravilloso, pero bueno. Ya. La abdominocentesis también es bien importante. En realidad no siempre se hace, eso no es como que cólico ya, abdominocentesis al toque. No, no es así. Sino, igual es un procedimiento que no es tan complicado, ya, pero hay que obviamente mantener todo lo que es las normas de asepsia, porque
si todo se realiza en campo, igual hay que tener cuidado, porque al final la podéis cagar más de lo que pudiste haberlo arreglado, ¿ya? Y de hecho se puede medir lactato, también te sirve para medir lactato, así que igual es interesante. Y ahí te puede medir, por ejemplo, si tú tenés, esto generalmente cuando tú sacas una abdominocéntesis, el líquido es transparente, ya como amarillito, como así, como, no tiene que tener olor, pero si tenés un líquido turbio, así, o con pedazos de comida, o sea, preocúpate, porque esa agua no está bien, eso no es normal, ya eso no está bien. Ya, por ejemplo, si hay una lesión estrangulante, generalmente el líquido es turbio, como que tiene cantidad de proteínas, glóbulos rojos, leucocitos, de todo, ¿ya? Y como les decía antes, pues si está perforado el caballo es porque va a salir alimento ahí, ¿ya? Después, exámenes complementarios. Bueno, ahí tenemos, yo en verdad puse todos estos son como exámenes complementarios, pero como que ahí puse más como para hablar de bioquímica y hemograma, ¿ya? Que es para ver hematología, ¿cierto? Que la leucopenia que hablábamos antes, la leucocitosis, los neutrófilos tóxicos. Cuando hay neutrófilos tóxicos, malo. ¿Ya? Trombocitopenia, puede hablar de enzimas hepáticas, ¿ya? Enzimas musculares, por ejemplo, la CK, ¿cierto? Podéis ver albúmina, ya eso es relevante igual, súper relevante porque está asociado a la cantidad de proteína y también asociado al pronóstico que tú vayas a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si hay disminución de calcio, potasio, cloro, magnesio, es importante verla para el manejo que tú vayas a realizar, ¿ya? Y la compensación de electrolitos que tú vayas a realizar, lo del ring que hablaban antes y todo eso, ¿ya? También si hay azotemia, ¿ya? Eso es relevante. Y la radiografía, miren, en general la radiografía como que son útiles, sirven, ¿ya? Pero como que igual piensen que los caballos no es como un perro, bueno, en un perro sí que te sirve la hueá, pero aquí como que no es fácil ver tanto. Lo que sí te puede servir es, por ejemplo, cuando tienen arena, ¿ya? En la arena se ve re bien. De hecho, no me acuerdo el veterinario que sube a su Instagram como fotos de eso. Ya, también los enterolitos se ven re bien, pero es que claro, son re grandes, ¿ya? Pero eso. La endoscopía también, perdón, la endoscopía, ¿cómo se llama esto? Para cólicos que ya están más controlados, sirve. Y en general un cólico agudo que el caballo se te está por morir, no sé si una endoscopía es lo más usado, ¿ya? Pero puede ser, por ejemplo, para si tú quieres confirmar una descomprensión gástrica o implantación gástrica, sirve. Para úlceras gástricas sirven, de hecho se usa como para úlceras gástricas caleta. Es la única vez que lo he visto, en verdad. Para carcinomas de células escamosas, para laceraciones también, pero igual tiene usos bien limitados. Ya, sigamos. Ya, acá yo les pongo lo de quirúrgico o médico, porque, pero antes de terminar con el tratamiento, cuando ustedes si les preguntan alguna vez así como cuál sería que se los pueden preguntar según yo ¿cómo se llama en anestesia, como si tenían un cólico, ¿con qué partirían ustedes? Por ejemplo, sí o sí, como iniciando como para disminuir el dolor, ya hay que partir con Flunixin, con alguna AINES. Ya después pasamos ya a, no sé, a un agonista alfa 2, y no siempre hay que poner agonista alfa 2. Esto no es tan relevante ahora, ¿ya? Porque en Medi, según yo, como que no te preguntan así como tal cual el fármaco, pero sí tu objetivo de tratamiento, ¿ya? Y después ya te pasás ya a opioides y cosas así. Si no te responde eso, güerito, se fue para la cirugía, ¿ya? Entonces, ya terminando con la presentación, que yo juraba que iba a durar 4 horas y miren, duró menos. Ya, aquí, ¿operar o no operar? Espérenme, déjame ver que si no, antes se me olvida. Ya, después pronóstico, sí. Ya, entonces, ¿operar o no operar? Cuando tú ya evaluaste todo lo que nosotros vimos antes, después te fijas en tomar la decisión si es que lo eutanasias, cuando ya veis que una, o no tiene vuelta, dos, se tiene que ir a cirugía, pero no hay posibilidad de cirugía por muchos temas de lucas, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, tratamiento médico también, o por ejemplo, dejarlo en observación, que ese es para un cólico que no tiene que irse a cirugía, obviamente, o cirugía, ¿ya?
Entonces yo aquí les quise poner como si tú así quirúrgico o médico. Es un debate que yo siempre de hecho yo le preguntaba mucho a la Asunción, que la veterinaria más bacán del mundo, como cuándo lo hacía. Entonces ahí igual, por ejemplo, cuando tú tenés dolores abdominales que son incontrolables, ya que en verdad ya no hay, o sea, como que tú ves que el cabello se está dando vueltas de dolor y no te responde a nada, te fui, ya, quirúrgico. Ya, eso, el dolor severo se asocia al tiro a patologías quirúrgicas. Ya, cuando tenés, por ejemplo, cuando tenés dolores que son más piolas y que tú cachai que no lo lleváis, ¿cachai? O sea, obviamente no se va a quirúrgico, ¿ya? Pero aquí es que le puse estos 4 cuadraditos, porque, por ejemplo, cuando tú tenías una frecuencia, una persistencia en la frecuencia cardíaca elevada, es decir, tú le tomaste cardíaca, ya, un ejemplo, 80, no, 60, le tomaste de nuevo, 80, le tomaste de nuevo, 80, ya. Como que igual es importante, la frecuencia cardíaca como que varía según nuestros profes, pero según lo que yo tengo entendido es de 20 a 40, ¿ya? Y todo va a depender igual del estado fisiológico del animal. Los potrillos son diferentes, generalmente, por ejemplo, los caballos, los machos potros tienen más baja la frecuencia, ya yeguas en gestación es diferente a una yegua como normal, a veces, sobre todo a término de gestación, todo varía, ¿ya? Pero obviamente hay que contextualizar el paciente según cuando tú estés tomando la frecuencia, ¿ya? Ya, pero por ejemplo, si yo me encuentro con frecuencia elevada, grandes cantidades de reflujo gástrico, aumento de distensión abdominal, pavimentación rectal anormal, ya, sí, son, o sea, al tiro te fuiste quirúrgico. Ya encontrando 2 de estas, ya según por lo menos el docente de la Universidad Andrés Bello, que es el médico cirujano de esa universidad, del hospital, los manda al tiro a cirugía, ¿ya? Sí, por ejemplo, si se encuentran con 2 de signo alterado, es un fuerte indicador de que es quirúrgico. Ya, aquí el pronóstico, acá se me olvidó poner, perdón, que por ejemplo hay caballos también hay caballos que pertenecen a grupos de alto riesgo, potrillo, cierto, cosas así, ¿ya? Los potrillos, todo un mundo aparte, es un mundo muy maravilloso y desconocido, muy bacán, que te da miedo, pero es muy lindo también, ¿ya? Bueno, el pronóstico de un caballo que sufre cólico abdominal dependerá de la existencia de varios factores, entre los que se encuentran la causa, ¿ya? Si se ve un aumento leve de la movilidad intestinal, el pronóstico será muy diferente a aquel enfermo que tiene una obstrucción o torsión del intestino, ¿cierto? La rapidez con que se conocen los signos o síntomas. Ya no es lo mismo un caballo que se demoró 18 horas o que tiene un cólico que viene y va, qué sé yo, a un caballo que en 1 hora te tiene todos los signos y signos así violentos y todo, ¿ya? La implementación inmediata de un adecuado tratamiento, ya sea médico quirúrgico, de acuerdo a la necesidad del caso. Es súper importante porque te va a hablar mucho el pronóstico, cómo lo trataste tú al principio, ¿ya? La respuesta al tratamiento, pues eso también yo les había contado que es súper importante para ver si es quirúrgico o no, y también, o sea, el pronóstico va a cambiar rotundamente si te responde o no te responde, ¿ya? La existencia de complicaciones generales que afectan la evolución, como la deshidratación o el shock, y el restablecimiento de la normal fisiología gastrointestinal del animal. O sea, si el animal no te hace irio o cosas así, ya, pucha, terrible. ¿Ya? ¿Y eso? Hoy terminamos. Ya. ¿Les muestro el video o lo ven ustedes? Es súper didáctico, no creo que tengan muchas dudas. Oremos. Bueno, eso es un poquito la charla. Me disculpo por la hora, o sea, perdón por no poder hacerla en la tarde, es que tuve un problema, o sea, que estaba haciendo una práctica y la yeguita no estaba como tan bien y obviamente uno tiene su compromiso, hay que comprometerse, así que tenía que quedarme. Agradezco mucho su comprensión y eso, pues. Gracias por venir. ¿Quieren ver los videos? ¿Quieren ver los videos? Buena. Bacán. Ya, mientras tú ponías eso, yo les voy a dar consejitos para el quiz. Yo vi su clase y el profe le hizo harto énfasis en la fisiopatología en el sentido de cuáles son como los puntos críticos para la formación del cólico y que ponen como en peligro la vida del animal, como es la sepsis, como es el dolor, como es que la sepsis puede llegar a un CIRS y un CIRS puede llegar a un shock séptico. Esos puntos clave que el profe se los repitió así como 1000 veces en la clase,
yo creo que son muy preguntables. Y también el abordaje médico, porque, o sea, medicina interna ya empezamos a meter tratamiento. Entonces, claro, como decía la Consu, no les van a pedir, deme el nombre del fármaco y a qué grupo pertenece y la dosis y bla. Pero es importante que ustedes sepan, si les preguntan tratamiento, de que ustedes tienen que manejar dolor, de que tienen que poner fluidos, de que, y todos los como contras que pueden tener, tienen que ser capaces ustedes de llevarlos, como manejarlos por medio de los medicamentos. Entonces, es bastante importante que sepan qué enfoque terapéutico tiene que tener, ¿ya? Eso. A ver, ojalá mi computador se digne a abrirlo. La prioridad es que el tratamiento es integral. O sea, uno cuando se enfrenta a un cólico tiene que irse así como con todo, porque dependiendo del tipo de cólico, que a veces no se evidencia mucho a la primera vista médica, puede progresar muy rápido. Entonces, lo ideal es hacer un tratamiento lo más completo posible, entonces puede pasar el fluido y al mismo tiempo administrar un analgésico, que en este caso generalmente es flumioxina melumine. Y ahí ir viendo, o sea, si el caballo no responde al flumixin, que es un antiinflamatorio, recurrimos a los opioides. Si no responde, y así. Entonces, como dicen todos los profes, no es una enfermedad, es el enfermo. Entonces va a cambiar mucho el caso que les pongan. O sea, si les dan así como cólicos en general, fluidos, dolor, etc. Pero depende mucho también qué datos le entregan del paciente en particular. Oye, tengo una pregunta. Hay una parte de la fisiopatología que no entendí cuando decía que había como una separación endotelial. Esa tampoco la entendí en la clase. No cacho muy bien qué es. ¿Cónsula y tú? No, dale, me traigo el puesto si quieres. Ya. Cuando se genera el fenómeno obstructivo hacia craneal o hacia oral de este fenómeno, se genera el hilio, ya por el dolor, etcétera, y se genera este secuestro de agua y electrolitos que decía el profe. Y esto deja de moverse. Como se secuestra agua, se secuestran electrolitos, el ejemplar va a estar cursando con una hipovolemia. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos fluidos estén dentro del organismo del animal, están en una cavidad aparte que es el intestino, o sea, no están en circulación sanguínea, ¿ya? Y el intestino, por esto que se va a comenzar a inflamar, se va a edematizar, empieza a como reclutar más fluido aún, de aparte del que tiene secuestrado en el interior del lumen. Entonces empieza a generar un problema ahora de hipovolemia. Esta hipovolemia va a llegar a una hipoperfusión, ¿ya? Donde el organismo del ejemplar va a priorizar los compartimientos centrales, que son sistema nervioso, corazón, respiratorio, porque sin eso no vive. Pero sí puede vivir un tiempo sin riñones, o sea, sin el funcionamiento normal renal, sí puede vivir disminuyéndole la irrigación a sistema gastrointestinal, musculatura, etc., ¿ya? Entonces, esta hipoxemia va a generar una inflamación y esta como reclutamiento y amotilidad va a generar una translocación bacteriana. Entonces, la membrana, la mucosa intestinal va a estar inflamada y esta inflamación va a generar que se separen las uniones. Sumado a la irritación que van a empezar a producir las bacterias, esta translocación bacteriana, van a empezar a generar inflamación. Entonces va a estar el intestino inflamado porque no se está moviendo, por todo el fenómeno inflamatorio en general, y además por esta translocación bacteriana. Entonces van a comenzar a pasar las toxinas y después pasan las bacterias generando todo el problema sistémico. Porque aumenta la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal y se separan las células, dejando pasar las toxinas y las bacterias. ¿Entendió? Sí, súper bien, gracias. De nada. Ya, no lo voy a agrandar porque ya vieron todo lo que se demora en abrir el video. Así que no. Ya, pero aquí una palpación rectal. Ya, igual aquí no sale el brete ni nada, pero bueno, de verdad que uno dice nada, si no patea. Weón.
No pateas hasta que te patean. Pero hay que cuidarse porque piensen que una patada a un caballo, weón, perdiste, no sé, el vaso, onda te fracturó una costilla y al final es tu trabajo, así que no son tan bonitos cuando les duele algo. Ya, entonces, vamos a empezar con la palpación, ¿cierto? Guantes sin uñas, sin anillos, sin ni una weón. Perdón. Ya, entonces empezamos. Lo primero que vamos a sentir al tiro, casi el de la muñeca, es el piso de la pelvis, ¿ya? Donde nosotros, dependiendo de hembra o macho, va a cambiar. Por ejemplo, ahí ya creo que a esa altura creo que ya podéis sentir el cervix, no estoy segura. Y después, ya, pero en eso, ahí es relevante, ya, miren, eso que estaba tocando ahí es la flexura pélvica, ¿ya? Entonces, ustedes, primero, oye, bueno, ahí ustedes ven si derecha o izquierda, pero es importante que se establezcan un patrón y para el examen clínico también se establezcan un patrón, ¿ya? Ir primero hacia la izquierda o ir primero hacia la derecha, ¿ya? Igual, por ejemplo, yo hago el examen clínico desde la nariz hasta el ano, ¿ya? Entonces así voy pasando y siempre hacerlo igual, para no sé, obviamente en cólico no asisto igual, pero siempre tratan de hacer lo igual y ser bien protocolares con eso, para que no se les olviden las cosas. No pasen a llevar nada por alto, tocar al caballo y toda la cuestión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el colon dorsal izquierdo, colon ventral izquierdo, y ahí tenemos la flexura pélvica. Y aquí, por ejemplo, está el vaso, riñón, y ahí está el ligamento nefroesplénico que yo les decía. Y esto, el colon, se monta aquí. Y es un colon que es como refractario, que de repente le duele el caballo, se eleva. No me acuerdo qué le ponen para que se le vaya, pero no me acuerdo, ya, pero ahí ustedes lo van a poder ver, ¿ya? Entonces ahí está tocando la flexura pélvica, ¿cierto? Empieza a tocar el colon, ya sigue tocando el colon, sigue tocando el colon, sigue tocando el colon, ya, sigue tocando el colon. Y ahí se supone que se siente el vaso, yo no lo sé, se siente la parte más caudal, el ligamento nefroesplénico no sé si se siente, pero ahí ustedes lo que tienen que discriminar, lo que tienen que discriminar es como ver si se siente, si sienten el vaso y sienten el riñón. Si sienten estas dos cosas, no debería haber intestino ahí, ¿ya? Como sobrepuesto entre esas dos cosas. Pero si ustedes lo sienten y sienten distensión, esta agua está mal. Es como cuando vaya a pinchar la yugular. Como yo sé que hay algo ahí y que está anatómicamente ahí, pero como que tú no sé si la veis tanto, ¿ya? Pero eso, hay que saberlo por anatomía, quizás, ¿ya? Ya, entonces ahí. Y a la derecha, ya, entonces ahí está tocando la parte caudal, el ligamento nefroesplénico, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí se va para la derecha, y se va lento porque si no le duele el caballo. ¿Ya? Entonces, ahí está tocando el cielo, lo que es la base. ¿Ya? Hay que tocarlo bien, hay que sentir todo ¿cómo se llama esto? No, las tenias. ¿Ya? Hay que sentirlo bien, ver si está más grande y en verdad eso es como un poquito lo del... Eso es lo que deberían sentir así como vagamente lo de la palpación, por eso yo les decía que es del 25 al 30% lo que tú puedes sentir ahí. Igual obviamente varía, podéis sentir más estructura, sobre todo si tenéis, si es hembra, las estructuras reproductivas, ¿cachai? Dicen que si es caballo chico, en una hueá muy X, podéis sentir el estómago. Yo igual he escuchado eso varias veces y varias gente como que dice, no, esa hueá es mentira. Así que no sé, ahí cada uno saca sus propias conclusiones. Y ahí vamos a ver si esta me carga. Estos locos de acá. ¡Ay, no! Era otro video. Pucha. No, era este. Perdón. Aquí ustedes pueden ver muchas simulaciones. Nosotros que tenemos caleta de práctica, nos sirve caleta esto, po. Pueden ver acá prácticas de muchas cosas. Desde poner hasta un catéter hasta hacerle el sondaje nasogástrico, pero no lo encuentro. Pucha, ya miren, este video está en español y el gallo lo explica entero, ya, pero tienen que ver en esa página. Ya, porque no la encuentro y yo creo que se me va a chingar esta cosa si es que lo busco en otro lado. Y yo creo que igual ya se quieren ir, pero si esperan a mi computador, lo vemos, a ver. Pero es súper didáctico. Yo, de hecho, mi plan de tesis tiene que ver con esto. Video.
A ver, a ver, a ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Ale, de las que quieras. Es que algo que no sé si no entiendo, no sé si es muy tonto, pero que no entiendo por qué, porque se supone que cambia el diámetro del yeyuno con el intestino grueso. ¿Por qué siempre tiende a haber como obstrucción ahí cuando en realidad es como contrario? No es una botella de cabeza, sino que es como el contrario. ¿Por qué siempre se obstruye ahí? ¿Dónde? En el, en el intestino delgado. Es que, o sea, es que el intestino delgado tiene un diámetro más chico. Igual, Sí. ¿Por qué entonces tienden a haber obstrucciones ahí, siendo que el paso al intestino grueso es más grueso? O sea, es más ancho. Tiene mayor diámetro. ¿te referís al paso del ilion? Delgado. Sí, del delgado al grueso. Es que igual ¿Por qué hay siempre? una válvula. Ahí hay una válvula que supongo que eso pretende, o sea, que eso hace que se obstruyan más, pero son más, según yo, las obstrucciones aún más craneales. Yo no he escuchado como tanta obstrucción de ilion. Aparte de los mesos, acuérdate de los mesos, ¿cachai? Que son algunos bien largos, entonces como que de verdad que es una maruchan. Ah, y entonces no se dan tanto en la unión. O sea, en el traspaso de delgado a grueso. Yo no he escuchado en esa parte, no, pero sí, por ejemplo, cuando tú estás en la flexura pélvica o pasáis de colon mayor a colon menor. Eso sí lo he escuchado harto. Yo no sé si he escuchado tanto, no sé si tú, Clau, o alguien. No sé si La Asunción quería decir algo. Ah, Dale, Sí, yo les aporto. Las obstrucciones en general como infecciones son más comunes en intestino grueso, sobre todo lo que decía la Consu en la flexura pélvica, pero sí hay ciertas patologías que alteran algunas descargas valvulares y ahí sí se puede impactar ilion. Y esa impactación, ahí sí, es sumamente complicado cuando se impacta ahí, normalmente no resuelven y la cirugía también es compleja. Hay algunas que hacen impactaciones en ilion, pero en intestino delgado en general no se impactan. En intestino delgado lo que ocurre son problemas obstructivos por torsión, por intususcepción, por ese tipo de cosas. Eso, no sé si queda claro. Sí, gracias. Muchas gracias, Asunción, por todo. Gracias a la Asunción yo me atrevo a hacer estas cosas porque ella me enseña todo lo que yo he aprendido en la amo demasiado. Ya, ahora vamos a ver si me funciona. Miren, de verdad que vean este simulador, tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Ya, a ver, ¿escuchan algo o no? Ahí está. Que realmente es una técnica bastante habitual, No. Se escucha feo, se escucha como con eco. Sí, no, yo les voy a ir contando. Bueno, ahí lo que me está hablando de qué es su cuestión, para qué sirve el sondaje nasogástrico, que en el fondo es para el tema de lo que yo le había contado, para descomprimir y todas esas cosas. Ya, este es como un fantoma, no sé si se llama fantoma, es un simulador. Pero, a ver, voy a adelantarlo un poquito a ver si me... Ahí está hablando de la sonda. Ya es muy relevante que nosotros midamos la sonda previo a ponerla, ¿ya? Porque tenemos que cachar más o menos cuánto tenemos que meter para saber que estamos en estómago o saber que entramos al lugar que queremos, ya que en el fondo es el esófago y después esto. ¿Ya? Sigue hablando de eso. Entonces explica, hay unos que tienen como mediciones y toda la cuestión. No es la misma Papotrillo, ¿ya? Ahora él va a entrar, supongo, o recién... Ya, esa es una postura típica que la gente se pone porque es más cómodo. ¿Ya? Entonces él va a entrar. Se supone que es por el método de entrar. Creo. Estoy casi 100% seguro. ¿Ya? Entonces va a entrar. Es por el método de entrar. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ahí está nuestro caballo. Y ahí está entrando. Obviamente es más difícil, no es tan fácil. Hay que como que direccionar hacia abajo y toda la cuestión. ¿Ya? Y ahí está entrando, está entrando. De ahí lo que él hace con la boca es como hacer una especie de, creo que le dicen sifón, pero en el fondo va a soplar para ir abriendo el paso cuando ya él sepa que está en esófago. ¿Cómo comprobamos si estamos en esófago o estamos en... mira, ahí va a subir la cabeza del caballo. ¿Ya?
Va a subir, sí. Va a subir. Sí. Ya, va a subirla para que facilite la entrada al zafado. Ya, él explica muchas cosas, pero es que tengo un cachorro que me está mordiendo. Ya, entonces ahí él está soplando para ir viendo que esté dentro de él. ¿Ya? Y ahí supuestamente abriendo el paso. Y él puede escuchar el borborismo, se supone que es el sonido que genera el estómago o qué sé yo. ¿Ya? Y también puede olerlo. ¿Ya? Y si siente que sale aire, obviamente está en tráquea. ¿Ya? Ya, entonces ahí va. Sigue metiendo. Y sigue soplando. Y lo que va a mostrarle ahora que me acordé, va a hacer que salga agua. Ya es importante que no podéis pasar 20 litros. A una vaca, por ejemplo, cuando están, no sé, con mastitis clínica y están con compromiso un poco sistémico, le podéis pasar hasta 40 litros a un caballo el día de nunca, jamás en la vida. Ya creo que son como 4 litros, si es que 5 en volada, y tenéis que contarlos y ver cómo pasa y saber exactamente cuándo pasaste, porque eso es más o menos ahí está devolviendo, ¿ven? Ya, eso debería pasar. Y el debería ser verde, no debería ser muy así. Si le sale un líquido amarillo, todo fuerte, ya igual eso no está bien. ¿Ya? Y bueno, ahí está diciendo gracias y muy lindo el caballo. Y eso, tienen de todo, este gallo tiene de todo, así, hasta cómo poner, por ejemplo, una sonda del conducto nasogenital, tiene cómo poner catéteres, inyecciones, tiene para hacer bloqueo, es súper bueno. Así que eso, pues, para los que les interese, es bacán. Así que nada, bueno, ojalá hayan disfrutado, no sé si disfrutado, pero les haya quedado más claro un poco lo que es el cólico y cualquier cosa con la Clau estamos dispuestas obviamente, a hacer dudas, preguntas. Y respondan la encuesta para ver cómo vamos a seguir haciendo la siguiente ayudantía. Si es para todos los temas o por como los más difíciles o antes de quiz o así. Sí. Porque solo tienen 2 quiz, entonces no sé si quedarán bien solo con esas 2 ayudantías. Por eso respondan la encuesta que mandó la Nasla. Sí, por amor a ti. Sí, respondan la encuesta. ¿Ya estamos ready? Sí. Ya acá. Muchas gracias, chiquillas, se pasaron. Gracias a ustedes. Acuérdense de los que pueden aportar a 4A. Sí, aporten, porfis. Y si no importa, vengan, no, igual. Ya, voy a dejar de grabar. Ya.